8:15 de la mañana, la economía aragonesa vive un momento dulce. Eso dicen las previsiones de la Cámara de Comercio de Zaragoza, que marcan un camino de crecimiento. Según su último informe, el PIB crecerá este 2025 un 2,4% en Aragón, eso es más de lo previsto, y el paro seguirá bajando hasta estar por debajo del 7%. Saludamos a esta hora a José Miguel Sánchez, director general de la Cámara de Zaragoza. Señor Sánchez, buenos días. Buenos días. Muy buenas previsiones a pesar del sector de la automoción, que vive un momento difícil, y de las exportaciones, que tampoco tienen su mejor horizonte por delante. ¿A qué debemos entonces estos buenos datos, estas buenas previsiones? Bueno, yo creo que son dos cosas. Los datos de la economía aragonesa son enormemente positivos. Vamos a ser de las comunidades autónomas que más va a crecer, y si tuviésemos la fortaleza que tienen otras comunidades autónomas en turismo, podríamos afirmar que sería la comunidad autónoma que más crecería de España, que la tasa de paro se va a reducir y que en algunas comarcas de Aragón ya podemos hablar de pleno empleo. Yo creo que los datos son enormemente positivos. Es verdad que una de estas fortalezas es el sector industrial. A pesar de que la automoción va a sufrir, el conjunto de la economía aragonesa tiene un peso industrial mucho más fuerte que el resto del Estado. Es decir, estamos 5 puntos por encima, y yo creo que eso es muy importante. Y luego las inversiones que van a llegar, fruto de esa confianza que ofrece Aragón, son las claves de este crecimiento del 2,5%, incluso que seguramente tendremos que revisar al alza en el segundo trimestre, ¿no? Uh-huh. O sea que sobre todo la industria fuera del automóvil y las inversiones que llegan y que poco a poco vamos conociendo. Esas son las dos claves. Eso es, y el sector agroalimentario, que siempre ha tenido un peso muy importante en la comunidad autónoma. Es verdad que todos estamos pendientes un poco del efecto Trump, como tú comentabas antes, es decir, cómo van a afectar los aranceles, sobre todo al sector agroalimentario y la automoción. Pero yo también creo que este efecto Trump, que si no deriva en una guerra comercial, como el primer país perjudicado, y ya lo estamos viendo en cómo están reaccionando las bolsas, que es el primer termómetro, yo creo que es una amenaza a corto y no se va a consolidar como una guerra comercial. También va a mitigar esta incertidumbre que tenemos en estos momentos. O sea que de momento son cautos, pese a que los anuncios no son nada halagüeños para las exportaciones en general y para el sector primario en particular. Exactamente, pero creemos que no estamos en una guerra comercial pura y dura, sino que es una forma de negociaciones. Yo creo que estamos viendo que se están utilizando los aranceles como un instrumento de negociación, no como una guerra comercial, ¿no? Yo creo que si se convirtiera en una guerra comercial, viviríamos un momento duro para todos. Primero para la economía americana, porque seguramente subiría la inflación, subirían los tipos de interés, y una de las economías más endeudadas del mundo es la americana, ¿no? ¿Y de qué cree que depende que no pasemos a estar hablando de una guerra comercial, que nos quedemos, pues solo en medidas o en anuncios concretos, o que no lleguen del todo a materializarse? Bueno, porque yo creo que Trump está utilizando los aranceles como un instrumento de negociación, no como una guerra comercial pura y dura. Es decir, si fuese porque los propios anglosajones son los primeros que defienden, los grandes defensores de los tratados de libre comercio, y ahora ha sido un momento puntual, y entonces yo creo que no tendremos una guerra comercial porque a nadie interesa, todos seríamos perjudicados. El crecimiento de los últimos años, el crecimiento mundial, se ha basado en el libre comercio y a nadie le interesa. Entrar en recesión nos perjudicaría a todos. Por ejemplo, países como Alemania, Italia y Francia son los más perjudicados porque son los que más relaciones comerciales tienen con Estados Unidos. España también, pero en menor medida. Es verdad que luego nosotros tenemos unas relaciones comerciales con la Unión Europea muy importantes, y si a Alemania, Francia e Italia le va mal, nosotros también. Esto es como un castillo de naipes, pero vamos, yo quiero ser optimista. Lo primero es mandar un mensaje de que la economía aragonesa está fuerte, que va a crecer y que se va a reducir el paro, y que probablemente seremos de las comunidades autónomas que lideren el crecimiento económico en España. Enseguida vamos a esos factores de crecimiento por apuntar. Ahora estamos hablando del sector agroalimentario en general. Dentro de este sector tan amplio, el vino, uno de los más afectados, no sé qué otros les preocupan, dentro de que, esperan que no se materialicen esos aranceles, pero ¿qué sería lo más preocupante, señor Sánchez? Bueno, en estos momentos para nosotros el efecto más importante está en el sector vitivinícola.
pero también quiero mandar un mensaje de optimismo. Cuando el primer mandato de Trump, el sector agroalimentario también fue uno de los más, y encontramos mercados alternativos, ¿no? Ahora, yo antes de buscar mercados alternativos espero que vuelva a la cordura. Creo que aranceles del 200% como el que se han puesto al vino es un sinsentido y creo que se recuperará esa cordura, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Es un poco todavía prematuro hacer predicciones. Bueno, pues lo iremos viendo, pero en cualquier caso, buenas previsiones ancladas en el sector industrial y también en las inversiones que vayan a llegar. Claro, esto no sé si... Y el sector construcción también, que se me lo había dejado, pero también tiene unas perspectivas. Creo que el plan de vivienda de Aragón lo va a reforzar y yo creo que el sector construcción también que va a tener un paso mayor a medida que vaya avanzando el ejercicio, creo que también va a contribuir al crecimiento de la economía aragonesa. Claro, y señalados estos sectores, estamos hablando de un crecimiento que va a ser o igual o desigual en el territorio, porque buena parte del sector industrial, hablamos también de las inversiones que poco a poco vamos conociendo, casi todas están en la órbita de la capital. No, pero bueno, yo creo que aquí todos nos vamos a ver afectados de manera positiva. El sector agroalimentario tiene un peso muy importante en la provincia de Huesca, es decir, que yo creo que aquí, hablaba de comarcas del Alto Aragón que están en pleno empleo, es decir, aquí probablemente incluso uno de los grandes problemas que vamos a tener es que la capacidad productiva en estos momentos, lo que oía Juan Ciércoles, es decir, el problema que tenemos es que seguramente para todos estos proyectos y para el crecimiento de la economía aragonesa, el problema lo tendremos en el empleo. Es decir, ese puede ser el cuello de botella incluso que podamos tener, ¿no? Cada vez falta más manos, yo creo ¿no? que la inmigración... Eso es, exactamente. Y esto creo que la inmigración aquí va a colaborar de una manera importante y creo que tenemos que tener una política de inmigración ordenada, pero tenemos que tener una política nacional ordenada porque va a faltar mano de obra. Bueno, ya está faltando. Le planteaba, claro, si estamos en camino de resolverlo, la inmigración es una de las medidas, entiendo que no deberá ser la única, que harán falta muchas formas, por ejemplo, pues de encontrar a trabajadores de alta capacitación, muy especializados. Estoy pensando en los centros de datos, en las inversiones tecnológicas que se están anunciando últimamente. Sí, hay que traer talento porque lo vamos a necesitar. Yo creo que son dos medidas. Una, la inmigración para un tipo de sectores y otro es recuperar el talento que se había marchado, ¿no? Y que lo vamos a necesitar y que ha tenido ofertas como el sector sanitario importantes y que tendremos que tener una política para todos estos trabajadores de manera firme, ¿no? Porque si no, formamos la Universidad de Zaragoza, que es una de las mejores universidades de España, forma gente y luego al final esa gente se marcha afuera y eso son a las personas que tenemos que retener, ¿no? Porque van a ser la base de nuestro crecimiento. También las empresas familiares demandan relevo generacional. ¿No lo encuentran, señor Sánchez? Bueno, yo creo que la empresa familiar es muy importante porque al final que la decisión se tome en Aragón es muy relevante. No se va con los mismos ojos si se toman en Detroit o si se toman en Alemania, si es una empresa aragonesa familiar, que al final primará el territorio y primarán las personas que trabajan en la empresa. Entonces hay que ayudar, vamos a hacer un programa de ayuda con la empresa, con AEFA seguramente en este ejercicio, un poco para ayudar el relevo generacional, que es fundamental también, como tú has comentado. Señor Sánchez, ¿qué tipo de estructura económica es hacia la que nos encaminamos en Aragón? Con estas nuevas grandes inversiones, grandes grupos que desembarcan, con empresas familiares que quizás sufren para tener ese relevo. No sé si nos estamos dirigiendo hacia una estructura de empresas grandes, muy grandes, pequeñas, muy pequeñas, o el equilibrio se mantiene. Bueno, es muy difícil que pasemos la economía aragonesa tiene una estructura excesivamente pequeña que si crecemos, es decir, que si no tenemos tanta pyme, es bueno tener pymes, pero también tener cierto tamaño. Entonces, si vamos con estas inversiones creciendo y creciendo en tamaño de empresa, también es bueno, porque las empresas también necesitan un tamaño para hacer inversiones en I+D+I, en internacionalización, y el ser excesivamente pequeñas tampoco es bueno. Eso, uno. Dos, el sector industrial tiene que mantener el peso
hasta que podamos tener un sector turístico como tiene otras comunidades autónomas. Pero mientras que mantengamos un sector industrial fuerte y mantengamos ese porcentaje por encima de la media de España, es decir, 5 puntos por encima, eso va a ser muy importante. Yo creo que el sector automoción va a seguir manteniendo su peso. Yo creo que tendrá que adecuar las inversiones al nuevo formato del vehículo eléctrico, pero al final, si somos líderes en el sector industrial, nos irá muy bien, ¿no? Sin olvidar, como he dicho, al sector agroalimentario y cogiendo relevos a través de cómo va a ser ahora el sector de la construcción, ¿no? Ujú. Pero yo creo que si las empresas aragonesas toman tamaño, eso es bueno y francamente bueno. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo hacer crecer a las más pequeñas hacia un tamaño intermedio? Porque parece que eso nos está costando. Sí, bueno, yo creo que lo que hay que integrar es decir, estas inversiones lo que luego tienen que repercutir es en el tejido empresarial aragonés. Entonces lo que tenemos que enganchar son estas inversiones para ayudar a nuestras empresas a crecer de la mano, igual que cuando la inversión de Opel nos sirvió para consolidar un sector de automoción, ahora estas inversiones nos tienen que servir para consolidar nuevos sectores y hacer crecer a las empresas aragonesas. Uh-huh. No solo zaragozanas, sino aragonesas. Claro, para que ese impacto se traslade a todo el territorio. Señor Sánchez, ha mencionado en un par de ocasiones el sector turístico. ¿Qué retos tiene el sector turístico para crecer en la comunidad? Porque buenos datos de visitantes los vamos cosechando de año en año. Se habla mucho también de la sostenibilidad, que sea un crecimiento positivo y que repercuta para bien en el territorio. Eso, bajo su punto de vista, ¿cómo se tiene que hacer? Hombre, yo creo que lo que tenemos que aprovechar es decir, nosotros tenemos que aprovechar, no somos Málaga, no somos Valencia, pero tenemos una ciudad donde hay importantes congresos, importantes ferias, y lo que tenemos que aprovechar estos certámenes para dar para posicionar nuestra comunidad autónoma y que no solo vengan para pasar un día o dos, sino que podamos consolidar luego un turismo de futuro. Y luego tenemos que trabajar más el turismo internacional, Pero que realmente yo creo que lo importante también del turismo es que luego es decir, que tenga impacto, porque a veces nos volcamos en determinados sectores turísticos, bueno, digo otras comunidades autónomas, que luego después el gasto es menor que el que hacen aquí en ferias y en congresos, ¿no? Entonces hay que buscar ese equilibrio. Bueno, pues los retos no son pocos. Añado uno más, que estábamos hablando de grandes inversiones empresariales. Hay que tener en cuenta que hay retos importantes como el empleo, hacen falta manos para trabajar, pero proyectos como, por ejemplo, los centros de datos necesitan energía o de agua. ¿Hasta qué punto estos factores pueden ser claves para mantener, cambiar o mejorar esas perspectivas de crecimiento que ustedes apuntan? Bueno, nosotros tenemos una gran ventaja, que tenemos esos dos elementos que tú has mencionado. Es decir, que ahí somos líderes. Tenemos energía, tenemos agua y ahí será un elemento de posicionarnos para futuras inversiones. Otras comunidades autónomas tienen otras ventajas, como he comentado antes, pero nosotros ahí somos líderes y yo creo que es el principio de nuevas inversiones, o de más inversiones, perdón. No es un factor que genere dudas, entonces. No, yo creo que no. Aquí el único problema que tenemos es las autopistas eléctricas, ¿no? Yo creo que hay que presionar a Red Eléctrica para que ponga en marcha los proyectos que tienen que desarrollar, que los suele planificar a 5 años, pero que los tiene que acelerar en Aragón. Uh-huh. Bueno, pues el horizonte hemos dado las dos cifras claves, ese crecimiento del PIB para este 2025, también la bajada del paro. No sé, más allá de este 2025, cuáles son las proyecciones, que es mucho decir con la cantidad de cosas que pueden pasar, pero bueno, ¿cuál es el horizonte que se marcan por delante, señor Sánchez? Bueno, yo creo que debemos esperar un poco, porque tanta incertidumbre con el señor Trana hay que esperar. Yo creo que los datos de la economía aragonesa pisa fuerte, pero vamos a esperar un trimestre a ver cómo evolucionan los acontecimientos, cómo evolucionan los aranceles, si es una manera de presionar o estamos en una guerra arancelaria. Si el viejo y cutre proteccionismo se instala en la economía mundial, mal vamos, ¿no? Pero yo no creo en esto, soy optimista y miro los datos de Aragón con optimismo y creo que la economía aragonesa está muy bien y probablemente pueda terminar el ejercicio como
y estoy convencido, como una de las comunidades autónomas líder en el Estado español. Y para bien el sector de la automoción, ¿cuándo tiene que completar esa transición eléctrica al vehículo eléctrico de la que tanto hablamos? Bueno, aquí yo creo que vamos demasiado lentos porque probablemente la Unión Europea se precipitó en los temas de la movilidad sin tener un plan, pero bueno, ahora ya no hay más remedio que continuar y entonces lo que hay que hacer es una apuesta firme porque todos vamos a ir. Lo que pasa es que debería haber sido un periodo más ordenado y una mayor transición, ¿no? Creo que fue pasar del vehículo de combustión al vehículo eléctrico en un periodo tan corto. Bueno, ha sido un error, ya se ha demostrado, pero ahora no hay más remedio y hay que poner todo para trabajar y para no perder el peso que tiene el sector automoción en Aragón y que podamos seguir liderando, ser una de las comunidades referentes en esta materia. Pues seguiremos atentos a todos estos cambios, a estos escenarios tan inciertos que en fin, en cualquier caso no lastran o no afectan a esas previsiones de crecimiento que ya lo escuchan desde la Cámara de Comercio lanzan para la economía aragonesa. José Miguel Sánchez, director general de la Cámara de Zaragoza. Muchas gracias por haber estado con nosotros y muy buen lunes. Gracias y buena semana. Hasta luego. Qué suerte estar tranquilo, porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com. Automóviles Sánchez, tu concesionario oficial Hyundai en Zaragoza. Y esto es título, esto es Copa de la Reina. Esto ya no se va a escapar. Esta semana arranca la fase final de la Copa de la Reina. Hay que meter uno, solo uno, Elena. El Casademont Zaragoza busca repetir la gesta del 2023. ¡Se acabó! ¡Somos campeonas! Vívelo con nosotros en la Marea Roja de Aragón Radio. Te esperamos. ¡Ahí! Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Dale rig, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón. Esperanza Sánchez. 8:33 de la mañana, abrimos el tiempo de tertulia, la primera de la semana, tertulia de periodistas. Hoy nos acompañan Mónica Fuentes. Mónica, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Jorge Heras, buenos días. Hola, muy buenos días. Y también Joan Guirado. Buenos días, Joan. Buenos días, Franza. Tú que vienes de viaje, tanto que hemos hablado esta mañana de las movilizaciones de Renfe, ¿te ha tocado a ti algún retraso, algún parón o todo bien, todo controlado? Vengo calentito hoy con Renfe. Sí, ¿y eso? Sí, teníamos un retraso bastante importante. Hemos embarcado, de hecho, estábamos embarcando en el AVE en Madrid a las 6:32 cuando nuestro tren tenía que salir a las 6:30. Que yo sufriendo en llegar al estudio a la hora. Un minutito antes, pero hemos llegado, pero bueno, que es bastante injustificable la falta de información y que al final todo eso, los zaragozanos hoy están sufriendo unos retrasos por culpa de un traspaso del Estado de la Generalitat que a ellos ni les trae beneficio ni nada, al contrario, es solo por el beneficio de una sola persona. Hoy los zaragozanos están sufriendo retrasos de tren que no deberían sufrir. Bueno, esta mañana nos lo contaban desde Renfe que no tenían muy claro si eso de haber desconvocado a última hora podía afectar o no a que todo estuviese funcionando con regularidad. Seguiremos muy pendientes de este asunto. Tertulia de periodistas, la que abrimos en este momento, pero que abrimos también al resto de nuestros oyentes en el 608-578-412. Ainara preguntando por un asunto doloroso. Doloroso, muy doloroso. El Real Zaragoza ha vuelto a perder este fin de semana, una derrota que se lleva por delante ese sueño de recuperación deportiva, pero también la estructura directiva del equipo. Hay que recordar, se destituye al técnico, también al director deportivo. El equipo zaragozano está 18 en la tabla, su nuevo entrenador es Gaby Fernández, su nuevo técnico. La opinión del oyente nos importa siempre. ¿Por dónde pasa la solución a una crisis tan larga de este equipo? ¿Qué le está pasando al Real Zaragoza que tanto conocen sus aficionados? Es una buena noticia la llegada de Gaby Fernández. Les escuchamos y les leemos siempre en el 608-578-412.
Venga, pues antes de terminar esta tertulia recibiremos aquí a Pepe Borque para que nos dé las claves, más allá de lo puramente deportivo, de qué implicaciones tiene esta situación que atraviesa el equipo. Hablaremos con él de ese cambio de ciclo, cambio de etapa que esperemos emprenda el Real Zaragoza. Hablamos también de una nueva etapa, la que abre el Partido Socialista en Aragón. Los aragoneses merecen y necesitan un gobierno que se preocupe por sus problemas, que les dé soluciones a sus problemas. Compañeros y compañeras, a eso os invito. Es nuestro momento. Vayamos ahora por la próxima victoria electoral en mayo del 2027. Pilar Alegría ya es la nueva secretaria general del PSOE en Aragón. Abre un nuevo tiempo con una ejecutiva renovada casi por completo. Algunas de las claves es que recupera a Marcelino Iglesias con un cargo simbólico, sí, pero como presidente de esa ejecutiva. Gana peso la provincia de Huesca, el municipalismo y muchas caras nuevas de alcaldes y alcaldesas del territorio. Manuela Verges será la número 2. Como secretaria de organización, y tratando de cerrar heridas con el PSOE de Javier Nambán, integra a Darío Villagrasa en un cargo de nueva creación, vicesecretario general. Quedan fuera pesos pesados como Carlos Pérez Anadón, por la ciudad de Zaragoza, y habrá que ver qué pasa con la turolense Maite Pérez, hasta ahora portavoz en las Cortes. Así, la formación pasa del Aragón con voz propia a la Fuerza del Cambio, que por cierto ayer dio la bienvenida a su casa, dijo Alegría, a Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que, dijo Ana Los, secretaria general de los populares en la comunidad, ha conquistado a la formación aragonesa. Hoy Pedro Sánchez ha conquistado el PSOE de Aragón, una organización que ya no existe, un partido histórico que hoy ha sido finiquitado. Hoy se ha escenificado la conquista del PSOE aragonés a mayor gloria de Pedro Sánchez. Este era el único objetivo del Congreso, defender el interés personal de Pedro Sánchez sin importar el interés de los aragoneses. Criticaba además que Alegría no ha presentado ninguna propuesta, decían, ni proyecto para la comunidad, tampoco los 5 ministros que han estado presentes en el Congreso. Así se abre esta nueva etapa con ilusión, con retos por resolver, coser en clave interna y luchar por la presidencia en 2027. Jorge, empiezo contigo. Lectura de lo que ha sido pues esta presentación, este cartel, esta puesta en escena este fin de semana. Bueno, ha sido la certificación de que el PSOE de Aragón deja de ser una aldea gala dentro del partido de Pedro Sánchez y el socialismo aragonés se suma con total fuerza, ¿no?, al proyecto de Pedro Sánchez, después de una etapa en la que Lambán pues ha sido un varón díscolo, ¿no?, un pepito grillo dentro del Partido Socialista, y bueno, hace unos meses era un poco previsible, ¿no?, que este fuera el resultado de un congreso con un apoyo del 93%. Ha sido nombrada, ¿no?, el líder del PSOE aragonés, Pilar Alegría. Hace unos meses veíamos un enfrentamiento mucho más encarnizado. Por diferentes razones el partido se ha plegado, ¿no?, al proyecto de Pilar Alegría, unos por convencimiento, otros por supervivencia, pero esta es la realidad. Yo creo que es claro que en clave interna el partido vive un momento de revulsivo, de subidón, de adrenalina, después de una etapa en la que está un poco perdido. Creo que este proceso de renovación se tenía que haber afrontado antes, después del gran batacazo en las elecciones autonómicas y municipales de hace 2 años ya casi, y ha sido una etapa en la que la posición está un poco desdibujada. Yo creo que en clave interna está claro que es un revulsivo. Creo que también es un revulsivo para el Partido Popular, fíjate, creo que estaba adormecido ante la falta de una oposición real, ¿no?, y más clara. Y le ayuda, ¿no?, a ponerse las pilas de cara a lo que va a comenzar, porque si algo marca este Congreso del PSOE aragonés es que estamos en la cuenta atrás hacia las elecciones autonómicas de 2027 y comienza la campaña electoral. Eso sí, por supuesto todo no ha sido de color de rosa, hay una gran ausencia en este Congreso. Yo creo que es algo inédito que quien ha sido el predecesor en el cargo no estuviera en el Congreso, y esto pues bueno, merece, yo creo, también un poco de autocrítica interna por parte del partido. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos dejado a quien ha sido el presidente de la Comunidad Autónoma por el Partido Socialista durante 8 años, con creo que claros éxitos en algunas cuestiones, no esté en el Congreso de su partido que da el relevo? Sí, yo creo que iba a empezar por otra cosa, pero voy a empezar voy a recoger el guante de Jorge y voy a empezar por eso. Me parece incluso lamentable. Yo he estado en muchos congresos socialistas en los últimos meses.
y lo que ha pasado con Javier Lambán no lo he visto en ningún otro congreso. Incluso en Madrid estaba Juan Lobato, incluso en Castilla y León Pedro Sánchez le dio un abrazo a un Luis Tudanca con el que la enemistad era pública y notoria en las últimas semanas y al que Pedro Sánchez le dio la estocada final. Este acarnizamiento que ha habido con Javier Lambán, tanto desde Ferraz, pero también desde aquí, también desde la provincia de Huesca, principalmente dirigido desde la provincia de Huesca y con la colaboración de la hoy Secretaría General, pues me parece francamente muy poco de recibo y que demuestra también mucho la catadura moral de algunos dentro del Partido Socialista de Aragón. Si esa es su forma también de hacer partido, pues que baje Dios y lo vea, ¿no? Yo discrepo con Jorge con lo del revulsivo. No sé si Pilar Alegría es el mejor revulsivo para insuflar esa alegría al PSOE de Aragón. Tampoco sé si lo hubiera sido Darío Villagrasa, pero en todo caso sí que es verdad que es un poco más de savia nueva. Ese cargo de vicesecretario general que le ha ofrecido Pilar Alegría no es un cargo de nueva creación, que ya existe en la estructura del Partido Socialista, tanto a nivel federal como a nivel autonómico. A nivel federal es verdad que ha habido momentos como con Adriana Lastra en el que el vicesecretario ha tenido muchísimo poder. A nivel autonómico, pues hay comunidades en las que el vicesecretario no tiene prácticamente funciones, es más representativo, simbólico, otras en las que sí. Veremos cuál es el caso de Aragón. Que es de nueva creación, exacto, claro. Veremos si aquí Darío Villagrasa asume un poco el papel que no puede asumir Alegría por su día a día en Madrid, o lo asume Manuela Verges, creo que se llama. Verges, sí. Verges, es decir, veremos quién de los dos coge ese rol, porque al final es un poco el que lleva el día a día de la estructura. El vicesecretario general en el PSOE generalmente ha sido aquella persona que ha llevado el día a día organizativo, el día a día administrativo, el que se encarga de, digamos, para decirlo finalmente, de la sede, de los trabajadores, el que se encarga de todo eso. El de organización pues se encarga más de los territorios, de los municipios, del contacto con las provincias. Veremos ahí cómo se dibuja, porque será también muy clave de cara a cómo se configuren las listas de caras al 2027. Claro, y esto es importante porque abrimos un proceso de oposición con Pilar Alegría fuera de Aragón. Tiene que ser un equipo muy engrasado el que pues ejerza esa oposición al gobierno de Jorge Azcón. Y, hombre, alguien que sea de su total confianza, ¿no? Entonces todo parece apuntar a que va a ser Fernando Sabés, que es precisamente el presidente de la Federación del PSOE del Alto Aragón, quien va a asumir el cargo de portavoz a la espera todavía de confirmación oficial. Yo creo que sí es Pilar Alegría la única capaz de plantar cara a Jorge Azcón en las elecciones de 2027, pero yo creo que el Congreso que acaba de finalizar ahora se cierra un poco en falso, porque me parece que la presencia de Zaragoza capital, que estaba quizás liderada por Carlos Pérez Anadón, está infrarrepresentada, y yo creo que eso a la larga, medio largo plazo, podría llegar a dar problemas. No hay ningún concejal del Ayuntamiento de Zaragoza dentro de lo que es la Ejecutiva Federal, dentro de lo que es la Ejecutiva Regional. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer con el Ayuntamiento de Zaragoza? No puedes aspirar a gobernar la Comunidad Autónoma de Aragón sin tener de cara el ayuntamiento del principal ayuntamiento de la principal ciudad de la comunidad autónoma, que es Zaragoza. Entonces yo creo que tienen un problema, y un problema quizás grave, dentro de lo que va a ser la estructura del ayuntamiento de Zaragoza. Vamos a ver también cómo se acaba de reorganizar el grupo municipal, ¿no? Porque tampoco está muy claro. Yo creo que uno de los pasos que dio Lola Ranera sí que fue vital a la hora de decantar toda la estructura hacia Pilar Alegría, y el que tuviera que dar un paso al lado Darío Villagrasa, sin embargo, por lo menos a priori, no se ha visto recompensado, ¿no? No se ha visto ningún premio hacia Lola Ranera. Luego también las compensaciones a los jefes de las agrupaciones locales se han visto no como primeras personas, sino como familiares conocidos de los que dieron su apoyo a Pilar Alegría. Yo creo que muchas veces también en los congresos está lo que se ve y está también lo que no se ve, ¿no? Y yo creo que, por un lado, el sector de Carlos Pérez Anadón ha recibido un castigo que quizás no va a ayudar a que cicatricen bien las heridas, y luego, por otro lado, pues me parece que no es la forma de despedir a un presidente como Javier Lambán. Aragón ha sido siempre la casa del presidente de Aragón, Pedro Sánchez. La cosa es que ha sido Aragón para Pedro Sánchez, porque yo creo que con mucho más apoyo desde Ferraz, desde la Moncloa hacia Aragón, quizás las cosas no serían como son. Hablabas, Joan, del batacazo en las autonómicas, en las municipales, lo comentabas también, Jorge. Claro, batacazo, el PSOE mantuvo más o menos sus resultados. El batacazo fue del resto de la izquierda, y además una campaña autonómica donde los varones autonómicos se llevaron el bofetón que iba dirigido a Pedro Sánchez, que luego consiguió, por una serie de estrategias electorales muy hábiles,
darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces yo creo que la política hay que saber siempre mirar hacia atrás. Estamos hablando de renovación, pero claro, es una renovación más o menos a medias, ¿no? Porque vuelven gente del pasado. De hecho, Marcelino Iglesias va a ser presidente del partido, que es un cargo honorífico, pero tú miras a 1999 y, sin embargo, tratas de borrar de golpe y plumazo una era, que es la era de Lambán. Entonces, no sé, yo creo que quizás se deberían de haber hecho las cosas diferentes. Yo creo que es lícito que si el expresidente del Gobierno de Aragón no quiere acudir al Congreso, no acuda, pero creo que sí, quizás tendría que haber habido un reconocimiento, ¿no?, a lo que se ha hecho durante esos años, vídeo, que algunas de las cosas yo creo que han sido positivas. Quedó en un saludo, en una mención muy escueta del presidente. Más cuando es una persona como la situación en la que tiene actualmente Javier Lambán, pues se le hace algún tipo de homenaje dentro, porque luego veremos cómo se lo hacen otro día seguramente, pero ya no será el momento. En todo caso, es muy significativo, ¿no?, ese cambio de eslogan con el que va a trabajar Pilar Alegría, quitando el con voz propia, porque es verdad, es que el PSOE de Aragón, y lo decía bien la secretaria general del Partido Popular, va a dejar de tener voz propia, porque va a ser la voz de Ferraz, que es lo que, digamos, no sé si os fijasteis, que excepto la ministra de Ciencia, Diana Morán, todos los ministros desfilaron por Zaragoza este fin de semana. Y esto fue una orden del Palacio de la Moncloa, de que todos estuvieran aquí, porque era la recuperación de Aragón para el proyecto sanchista, para el proyecto de Pedro Sánchez. Digamos, la recuperación de Aragón sin fisuras, sin críticas. Ya solo queda un varón autonómico capaz de plantarle cara a Pedro Sánchez, y es Emiliano García Paje. Es verdad que Adrián Barbón a veces sube un poco el volumen de su voz cuando hablamos de financiación catalana, pero no hay nadie más. María Chivite está también entregada a Ferraz y a Moncloa por lo que le trae, y Pilar Alegría va a tener un problema muy grande cuando tenga que defender en la mesa del Consejo de Ministros la financiación singular para Cataluña, y tenga que defender en la sede del PSOE de Aragón, no, es que esto no es bueno para Aragón, a ver cómo se lo hace. Y ahí estará también un poco el éxito o el no éxito que tenga de cara al año 2027. Y lo más importante, que quizás la financiación autonómica, que aquí nos estamos jugando muchísimas cosas y se va a necesitar también un consenso en la Cámara. ¿Qué va a hacer ahora el Grupo Parlamentario Socialista? Se va a mantener defendiendo todos los criterios, que no es que los defendiera Javier Lambán como socialista y por querer mantener esa voz propia, es que era un mandato de las Cortes de Aragón donde había un consenso para defender una postura todos a una. Entonces, ahora se va a mantener la misma postura. Cuando haya consensos en la Cámara aragonesa, se van a defender por parte de todos los partidos. Yo creo que el pacto es una de las señas de identidad de esta comunidad autónoma, y yo creo que tendríamos que luchar por defenderlo. Es uno de los grandes retos, sí. Sí, coincido, ¿no?, con vosotros dos, con Joan y con Mónica, en que la despedida a Javier Sánchez, como comentaba antes, no ha sido la que se merecía. Creo que los recuerdos que había Sánchez en el Congreso ha sido por su legado de los grandes, a Lambán, por su legado, los grandes proyectos empresariales, y creo que tenía que haber ido más allá. También es verdad que ha sido el propio Javier Lambán, el que se ha ausentado de este cónclave, ¿no? Ha sido él el que no ha querido participar porque consideraba que su presencia era incómoda para él como para sus adversarios internos. Yo creo que sí que se percibe esa sensación de revulsivo interno en el partido, como es lógico, dentro de un proceso de congreso. Ahora bien, yo coincido también en que Pilar Alegría no lo va a tener nada fácil en la empresa que ahora emprende. Pilar Alegría se enfrenta a dos grandes problemas. Primero, no tiene presencia ella misma en las Cortes de Aragón, no va a poder ejercer esa posición a un Jorge Azcón muy crecido en estos momentos, tendrá que hacerlo a través de otras personas, y está formando parte de un gobierno que toma decisiones en ocasiones pues que cargan en favor de determinados territorios, en concreto Cataluña, y esos favores y esos pactos con Cataluña a veces son perjudiciales para los intereses de Aragón. Entonces Pilar Alegría va a tener que jugar con esa contradicción. También es cierto que, estando dentro del seno del Gobierno de España, pues siempre puede jugar una baza a favor de los intereses autonómicos de la comunidad, pero desde luego no lo va a tener fácil, y yo creo que el partido de Jorge Azcón en estos momentos, el Partido Popular de Aragón, está muy fuerte. Le viene bien que tenga un rival claro enfrente, se le nota ya que se está recargando las pilas, como decía antes. Creo que esto pueda conllevar algún cambio o algún nombramiento a nivel orgánico dentro del Partido Popular, porque hay que separar muy bien lo que es su labor de gobierno de Aragón con lo que es su labor como partido político, y entonces ahora de momento esa figura la ocupa Ana Alós, pero lo que está claro es que lo percibimos ya, ¿no?, y lo vemos siguiendo cómo han sido las comparecencias públicas del Partido Popular este fin de semana. Estamos entrando en arena electoral, si es que no lo estábamos, pero desde luego ahora comienza la cuenta atrás hacia las autonómicas y municipales
del 2027. Me gustaría introducir entre los muchos elementos de debate que ha habido este fin de semana uno que yo creo que ha sido llamativo. Decíamos, 5 ministros han llegado hasta aquí, presidente del gobierno, expresidente, presidentes de comunidades autónomas y, ojo, no cualquiera, María Chivite de Navarra y Salvador Illa de Cataluña, muy presente Cataluña, porque se habló de financiación, se habló de vivienda, con ese mensaje de Pedro Sánchez a Jorge Azcón pidiéndole que aplique la ley de vivienda, pero ojo, porque uno de los asuntos que se rescataba de un cajón, yo creo que para sorpresa de algunos, es la propuesta de los Juegos Olímpicos de Invierno. Ya no tengo ni que esperar al año 2027, si entonces soy presidenta de Aragón, con el apoyo de los votantes de mi tierra. Creo que tenemos una oportunidad, Salvador, de poder recuperar un proyecto que perdimos, que son los Juegos Olímpicos de Invierno. Completamente de acuerdo. No sé si, Joan, a vosotros os sorprendió dentro del debate que tiene que ver con la financiación, que tiene que ver con muchas cosas, el resurgir ya así, de esta manera, de este proyecto. Me sorprendió por 2 cosas. Primera, porque es un proyecto que ha generado también cierta oposición en algunos de los territorios más afectados por la posible celebración de los Juegos Olímpicos, sobre todo en la parte catalana, por todo lo que supondría. Y segundo, porque es un proyecto que impulsó inicialmente el independentismo y que hizo fracasar Pedro Sánchez por querer dar más protagonismo a Cataluña que a Aragón. Y así lo recordó este mismo fin de semana el presidente Azcón. Entonces, que la ministra de Deporte del presidente que hizo fracasar esto salga otra vez con este mantra, la verdad, yo soy partidario de que se pueden albergar los Juegos Olímpicos en la candidatura Cataluña-Aragón, y que cuanto antes España pueda tener unos Juegos Olímpicos, sea Madrid, sea Sevilla o sea Valencia, porque creo que eso es positivo y a los que nos gusta el deporte pues nos lo pasaríamos muy bien. Pero esto me recuerda un poco como cuando el PSC cada vez que hay elecciones dice: y vamos a traer la sede del Senado a Barcelona. Bueno, sí, lo repitís cada elecciones y nunca se va la sede del Senado a Barcelona, y que tampoco hace falta que se vaya, tampoco hace falta ese gasto. Pero no sé, no sé si es la mejor forma de que los aragoneses digan: pues voy a votar a Pilar de Alegría. No parece que sea la mejor forma, la verdad, sobre todo porque yo ahí coincido con Joan. El que se cargó la candidatura olímpica fue el presidente del gobierno, con Joan y con el presidente del gobierno de Aragón, Jorge Azcón. El que se cargó la candidatura olímpica fue directamente Pedro Sánchez, que admitió que el independentismo pudiera impulsar que se hicieran más pruebas en el Pirineo catalán que en el Pirineo aragonés. Entonces, yo creo que todavía estamos esperando a que conteste a Javier Lambán si va a ser capaz de recibir al presidente del gobierno de Aragón para poder hablar de los Juegos. Al final, la candidatura olímpica se difuminó, desapareció, y ni siquiera fue capaz Pedro Sánchez ya no de venir a Aragón a dar explicaciones, que durante la etapa de Javier Lambán ha venido muy poquito el presidente del gobierno a Aragón, sino ni siquiera de dar explicaciones. ¿Qué es lo bueno de esta candidatura olímpica? Pues que al final Pilar Alegría consigue un doble objetivo, ¿no? Por un lado, primar otra vez al PSOE de Huesca, porque es un proyecto que sobre todo beneficiaría al Pirineo oscense, y luego, por el otro lado, que no se hable de otros temas, como por ejemplo la financiación singular de Cataluña. Hombre, habría estado bien, ¿no?, ya que hay un diálogo entre Pilar Alegría y el presidente de la Generalitat, que es más fácil tener un presidente de la Generalitat del PSC que de Esquerra, como le tocó a Javier Lambán. Yo creo que es mejor hablar para ella de los Juegos Olímpicos que de la financiación singular. Entonces, pues al final, ¿hacia dónde va a llegar esto? Yo creo que va a tener un recorrido muy, muy corto. Sí se hubiera agradecido que, ya que estaba en Zaragoza, además, hubiera concretado un poquito más cuáles van a ser las ayudas desde el Ministerio de Educación y Deportes a Zaragoza como sede olímpica, como sede del Mundial de Fútbol. Eso ya sí que compete directamente de la ministra, y entonces yo creo que lo que estamos esperando también en Zaragoza es que nos diga cuál va a ser ese plan de apoyo para las sedes del Mundial. Yo per se no veo mal un proyecto olímpico entre Aragón y Cataluña. Yo creo que es una oportunidad puestos a soñar, porque desde luego yo no lo veo hoy por hoy. Llevamos décadas hablando de celebrar unas Olimpiadas en el Pirineo aragonés o en el Pirineo en todas sus zonas, y nunca ha llegado a cuajar, y ha sido fracaso tras fracaso. Pero estuvimos muy cerquita, a nada que hubieran dado un puñetazo en la mesa y hubieran aclarado las cosas. El proyecto estuvo muy, muy bien redactado y tenía ciertos apoyos internacionales y dentro del propio Comité Olímpico. Por tanto,
perdimos una oportunidad muy importante cuando todo estaba muy avanzado. Entonces ahora yo veo difícil el recuperarlo por todo lo que implica también. Sí, hay una baza grande, ¿no? Que es que nunca ha habido Olimpiadas de invierno en el Pirineo y eso se puede hacer. Yo per se no lo veo mal ahora mismo. Desde luego no creo que sea algo que despierte grandes entusiasmos en el electorado, pero ojalá alguna vez podamos hacer unos Juegos Olímpicos, claro que sí, no solo con Cataluña, sino también de la mano de otras comunidades autónomas, incluso de Andorra, ¿no? Que también hubo un proyecto. Ahora bien, no cometer los errores que se cometieron en el pasado, porque el proyecto cayó, como estabais implicando, porque a Aragón se le daba un papel muy secundario en relación a Cataluña. Es verdad que las cosas han cambiado y en Cataluña ahora mismo no gobierna el independentismo, sino que gobierna Salvador Illa, que no es para nada independentista. Lo que veremos muy rápidamente también con este anuncio, que de hecho ya que lo anuncie en un congreso del Partido Socialista, veremos si no es el gran hit de los primeros meses de Pilar Alegría, ¿no? Y si vemos a la ministra de Deporte negociando con el presidente de la Generalitat una candidatura olímpica al margen del gobierno de Aragón, para capitalizarlo ella, y luego ya introduciremos al presidente de Aragón en algún momento, pero que inicialmente ella lo capitalice como ministra de Deporte con el presidente de la Generalitat, intentar reimpulsar esta candidatura. Y esto, a mí, ¿qué va a pasar? Cualquier proyecto que no tenga un enfoque igualitario entre Aragón y Cataluña, sabiendo además las cuestiones políticas de fondo que hay y sentimientos que hay, fracasará el proyecto. O sea, todo proyecto que plantee olímpico tiene que ser de igual a igual, de un tratamiento nunca supremacista como se percibía en las anteriores propuestas, ¿no? Y a lo mejor es la oportunidad de hacerlo ahora que hay un socialista, ¿no? Un nacionalista al frente de Cataluña. Ahora bien, yo creo que, como digo, soñar es gratis. Yo ahora mismo no veo mucha viabilidad a una cuestión de este tipo. Me preocupa más que el Canfranc se reabra de una vez o que me cogeremos según qué infraestructuras en el Pirineo que siguen pues con un retraso histórico. A ver, que ella es el presidente, pero al final Esquerra y Junts son los que hacen que Pedro Sánchez siga a la Moncloa. Entonces, no es que ellos no tengan nada que decir, que probablemente tendrán que decir y mucho. A ver, yo creo que, lo comentabas antes, Jorge, es verdad que Pilar Alegría tiene una dificultad que es la misma que tuvo Jorge Azcón la legislatura pasada, que es que no va a estar directamente en la Cámara Aragonesa, no va a estar en las Cortes de Aragón a la hora de poder hacer oposición. Pero también es verdad que al final ella no deja de ser la portavoz del gobierno. Entonces, quizás esas inversiones, ese apoyo que no ha llegado en los últimos años desde el gobierno central, es posible que ahora, siendo ella la candidata, probablemente traten de impulsarla, haciendo que alguna de las inversiones, algunos de los organismos públicos que están buscando sedes o algunas otras cosas, puedan llegar a recalar en Zaragoza, ¿no? En el resto de Aragón. Entonces, vamos a ver también qué beneficios saca la comunidad autónoma de que una de las ministras vaya a ser precisamente la secretaria general del partido y la que se va a enfrentar a tratar de conseguir la presidencia del gobierno de Aragón. Bueno, pues con estos retos, con estas claves, abre el PSOE nueva etapa, mientras los médicos abren nueva semana de movilizaciones después de que ayer... Centenares de médicos y enfermeras se sumasen a la convocatoria del sindicato CEMSATS en contra de la reorganización de la atención continuada en la capital. Piden que se retire el decretazo, dicen, para reorganizar las urgencias de tarde y fin de semana en 4 centros de especialidades. Han reclamado la dimisión del consejero Bancalero y han dicho que hoy, este mismo lunes, enviarán un escrito a Jorge Azcón. Esto parece un pulso porque, por un lado, los sindicatos médicos piden que se retire este decreto y que haya negociación, que es justo lo que ofrecen desde la consejería, negociación y diálogo para un documento que dicen está en trámite y que lo que pretende es mejorar precisamente la atención. Pero mientras tanto el reloj corre hacia la huelga 24 y 31 de marzo. Empezamos ahora este debate, seguiremos a partir de las 9. No sé si creéis que puede llegar a haber esa negociación que desde ambos lados piden. ¿Qué respaldo tendrán esas concentraciones previstas también para este jueves, la huelga de los días 24 y 31 si no se llega? Y si estas movilizaciones pueden llegar, empiezo contigo, Mónica, a forzar la dimisión del consejero. A ver, yo creo que la dimisión del consejero no, porque él tiene el respaldo del gobierno de Aragón y yo creo que la dimisión del consejero evidentemente no va a llegar. Yo creo que hay que fomentar todavía más el diálogo. Sí creo que tienen que estar dentro de la solución CEMSATSE, que es además es el sindicato mayoritario. Entonces yo creo que hay que seguir hablando y sobre todo pensando en cuál es la mejor calidad del servicio y de la atención que se va a ofrecer a los ciudadanos. Yo creo que sería lógico que los médicos insistan en cuáles son los beneficios que ellos tienen que sacar de tener que trabajar más. Evidentemente a todos los trabajadores que les exigen un mayor esfuerzo hay que recompensarlo de la manera que sea, pero también hay que poner encima de la balanza cuál es el nivel de la asistencia sanitaria. Y es verdad que ahora mismo la atención primaria tiene mucho que mejorar y yo creo que los médicos tienen que estar directamente involucrados en cuál es la solución.
Bueno, yo creo que este es un asunto capital, la sanidad, y aquí es donde se la juega el gobierno de Aragón de Jorge Azcón, como le pasó al anterior ejecutivo de Lambán, que fue uno de los asuntos que más le quemó, ¿no?, con esas listas de espera. Sabemos cuáles son los problemas de fondo, y es por un lado la falta de profesionales. Tenemos 300 médicos de familia que se jubilan de aquí a 2027, y por otro lado una población cada vez más envejecida que requiere de más servicios. Así llegamos a las 9 de la mañana. Y hasta ahora repasamos los titulares que nos deja este lunes 17 de marzo. El sector industrial, la agroalimentación y la construcción empujarán la economía aragonesa en los próximos meses. Así lo apuntan las previsiones de la Cámara de Zaragoza, que marcan un camino de crecimiento para la comunidad. Según su último informe, el Producto Interior Bruto crecerá este año un 2,4% y el paro seguirá descendiendo hasta situarse por debajo del 7%. Hoy aquí en Aragón Radio hemos hablado con José Miguel Sánchez, el director general de Cámara de Zaragoza. Ha dicho que algunas comarcas ya están en pleno empleo. Yo creo que el sector automoción va a seguir manteniendo su peso. Yo creo que tendrá que adecuar las inversiones al nuevo formato del vehículo eléctrico, pero al final, si somos líderes en el sector industrial, nos irá muy bien, ¿no? Sin olvidar, como he dicho, el sector agroalimentario y cogiendo relevos a través de cómo va a ser ahora el sector de la construcción. Si las empresas aragonesas toman tamaño, eso es bueno y francamente bueno. En Zaragoza esta mañana ya han comenzado a funcionar las 2 nuevas líneas de autobús urbano, las circulares 3 y 4, Lucía Peralta. Conectan 8 distritos de la ciudad: Universidad, San José, Las Fuentes, Arrabal, Almozara, Casco Histórico Centro y la Estación de Delicias. La creación de estos nuevos trazados trae consigo la modificación de los recorridos de las líneas 36 y 38 y la supresión de la histórica línea 24. Mejorarán la conexión con la Estación de Delicias, con barrios de la margen izquierda, como el barrio Jesús, o con toda la zona del Paseo de la Ribera. Las nuevas circulares tendrán frecuencias de 6 minutos en horas punta y se calcula que transportarán a entre 22.000 y 25.000 usuarios cada día. Y en el caso de la modificación de la línea 38, responde a la mejora de las conexiones con Valdefierro. El Ayuntamiento de Teruel aprueba hoy en Junta de Gobierno local la certificación final de las obras de desescombro del solar del número 21 de la calle San Francisco. Eva Lázaro. El consistorio invirtió algo más de 1 millón de euros en quitar todos estos escombros en los que quedó el bloque con 21 viviendas que se desplomó en junio de 2023 y en construir un muro pantalla para asegurar el solar y la calle. Y hoy se aprueba la liquidación de estos trabajos, que también incluían la redacción de un plan de seguridad y salud y el plan de gestión de residuos. Los trabajos se hicieron para quitar cascotes y piedras y también para que los vecinos pudieran recuperar algunos de sus enseres. Y una vez asegurada la estabilidad de la zona es cuando los técnicos contratados por los vecinos han tomado sus pruebas. A partir de ahora lo harán los de las aseguradoras, del Ayuntamiento, de la empresa de aguas y del consorcio, para obtener informes sobre el motivo del derrumbe del edificio de la calle San Francisco. En Monzón arranca el programa Juega Vive, dirigido a jóvenes de 13 a 18 años. Es una iniciativa pionera en España destinada a fomentar la salud a través del deporte. María Ángel Pérez. Durante los meses de marzo y abril, más de medio centenar de jóvenes que estudian formación profesional básica en el IES MOR de Fuentes de Monzón participan en este programa, que se desarrolla en colaboración con la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón. Una apuesta por el deporte como herramienta para potenciar valores como la tolerancia, la adecuada toma de decisiones, el pensamiento crítico o el cuidado en las relaciones sociales, y además una oportunidad para desarrollar habilidades fundamentales para enfrentarse a los desafíos de la vida diaria, con el objetivo de prevenir adicciones, delincuencia juvenil y promover la salud tanto física y emocional de los jóvenes. En deportes, Gaby Fernández se perfila como sustituto de Miguel Ángel Ramírez en el banquillo del Real Zaragoza. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Espera que hoy se haga oficial su llegada y que mañana ya dirija el entrenamiento del equipo, preparando la próxima jornada de Liga, que se disputará el lunes en la Romareda ante el Córdoba. Gaby dirige actualmente al filial del Getafe en Segunda Federación, equipo que ocupa la 4ª posición de su grupo, es decir, lugar de playoff de ascenso. Además de la salida de Miguel Ángel Ramírez como entrenador, el Real Zaragoza también hacía ayer oficial la del director deportivo Juan Carlos Cordero. Todo después de la derrota del sábado en Almería por 4-1, que deja al equipo a un punto de los puestos de descenso. Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca perdía ayer ante el Levante por 1-2 y se aleja del ascenso directo, del que le separan ya 5 puntos. El equipo es quinto y la próxima jornada visita Ipurúa para medirse al Eibar. Además, Casademón Zaragoza se impuso a Unicaja
Unicaja en ACB. También ganó de manera contundente a Ardoy en Liga Femenina en el último partido antes de la disputa de la Copa de la Reina, que se celebra esta semana en Zaragoza, mientras que el equipo juvenil del Real Zaragoza perdía la final de la Copa del Rey ante el Fútbol Club Barcelona, y Guanapix Zaragoza se le complica la permanencia después de perder por 1-2 ante Rivera Navarra. Vamos con el tiempo. Luismi Pérez, buenos días. Buenos días, una mañana bien fría y además con niebla, la que tenemos ahora mismo en muchas comarcas, y la niebla del Ebro, por ejemplo, o de gran parte de la provincia de Huesca, que va a persistir hasta media mañana. Luego se disipará. En el Alto Pirineo un tiempo un poquito más amable, algo más abierto, pero rigurosamente frío durante toda la jornada. Y en el caso de Teruel, nubes más abundantes desde ahora mismo, con alguna lluvia esporádica o alguna nevada entre los 1000 y 1300 metros de altitud. Esta tarde también las nubes irán abarcando algo más hacia el norte, de momento sin grandes consecuencias, pero mañana martes sí que volverá a llover, y lo va a hacer en casi toda la comunidad, empezando por Teruel y por Zaragoza, ya desde la mañana. Por tanto, un martes plomizo, un martes cerrado y un martes bien fresco otra vez. Buenos días, Aragón. 9:05 de la mañana, continuamos en tiempo de tertulia de periodistas con Mónica Fuentes, con Joan Guirado y con Jorge Heras, que muy respetuoso con las señales horarias terminaba una breve intervención sobre la cuestión sanitaria, pendientes de esas movilizaciones, de ver si hay o no negociación, si hay acuerdo, si se llega al final de la huelga. Seguimos en esta ronda, Jorge, decías. Sí, comentaba que hay un problema crónico de la sanidad, y ante eso la administración tiene que tomar medidas que a veces no son fáciles, medidas con unos recursos limitados, tanto en personal, que sabemos que cuesta encontrar a médicos y enfermeras, como en recursos económicos, que no son ilimitados. Ahora bien, por supuesto que hay que negociar, no queda otra, porque yo creo que la Consejería ha tenido buena voluntad con este decreto, pretende mejorar servicios y ampliar horarios de atención continuada, pero un decreto de este tipo no se puede hacer teniendo en armas al principal sindicato de médicos y enfermeras. Necesariamente el consejero tiene que dar un paso atrás, negociar directamente con CEMSASE para poder aplicar este decreto, que es verdad que conlleva una mejora, yo creo, para los pacientes, pero esto es a costa de una mayor sobrecarga de trabajo para los profesionales sanitarios. Hay que contar con ellos, ver cuál es la posibilidad, y desde luego tenemos un problema de fondo grave y muy complicado, por lo que decía, y gestionar la sanidad pública en estos momentos pues es totalmente endiablado por los recursos finitos que existen, porque nuestra población es cada vez envejecida, porque de fondo tenemos una infrafinanciación de la comunidad autónoma, y entonces hay que tomar medidas. Eso sí, necesariamente yo creo que, visto cuál ha sido la reacción de CEMSASE, que vemos que con esa cascada inédita de dimisiones de cargos intermedios dentro de lo que es la jefatura sanitaria, tenemos que ir a una vía de diálogo, y ojalá unos aparquen la huelga y el gobierno tenga la habilidad de poder sacar adelante un decreto de medidas que mejore el servicio sanitario, contando con los profesionales del sector. En esto es un poco aquello de si hace bien y si no hace, si hace mal y si no hace también mal, ¿no? Es decir, el gobierno propone algo que se viene reclamando siempre, que es una atención más ampliada, con más prestación, con más horarios, pero eso hay que pagarlo de alguna forma. Entonces, el equilibrio que hablaba Jorge es importante. Yo creo que aquí los trabajadores, los sindicatos, están en su labor, que es la de presionar. Por parte del gobierno hay voluntad negociadora, y lo estabais comentando y lo hemos estado comentando. No se ha dicho aquí hay lentejas, o las coméis o no hay otra fórmula. Hay voluntad de hablar, hay voluntad de dialogar, pero es verdad que los sindicatos también necesitan, por una parte, de cara a los trabajadores, de cara a los que forman parte del sindicato, pues visualizar que ejercen ese papel de fortaleza, y de caras a la otra parte, de cara al empleador, en este caso del gobierno de Aragón, decirles: oye, nosotros sabéis que tenemos esta amenaza, no nos vamos a chantar a las primeras de cambio, vamos a negociar hasta el final, vamos a amenazar hasta el final, porque es verdad que cuanto más consigan, pues mejor para ellos, y es lícito. Ahora bien, esto no puede afectar el servicio que se está dando a los usuarios. A la que eso afecte, como ha pasado hoy con la Renfe, pues aquí es donde tenemos el problema. Veremos en qué quedan estas movilizaciones mientras el reloj avanza, y avanza también para el inicio de la campaña de riegos. Hoy en Bardenas, Riegos del Alto Aragón y el Canal de Aragón y Cataluña empiezan también estos días. Son los 3 grandes sistemas de la comunidad, y este año además lo hacen con buenas perspectivas. Eso sí, una campaña más con una importante infraestructura hidráulica, con las obras del recrecimiento de Yesa paradas.
Lo está llevando a cabo el Ministerio de Medio Ambiente con Yesa hacia la Comunidad Autónoma de Aragón y hacia todos sus regantes y todos los consumidores de esa pieza de regulación, pues a nuestro juicio es vergonzoso. Palabras del consejero Bermúdez de Castro el viernes sobre los retrasos que sigue acumulando esta infraestructura, obras que, por cierto, dijo la ministra Sara Guesen hace unos días aquí en Zaragoza en su visita a Asmagua, que no están paradas, pero que están pendientes de trámite. Son proyectos que han ido acumulando modificaciones porque su impacto ambiental y social es importante. Esa cuarta modificación esperamos que llegue a Consejo de Estado y en ese momento seguir, vamos a decir, reiniciar, porque no es que esté parada en sí misma, sino que está esperando la aprobación de la modificación. Y sobre este proyecto creo que merece la pena recordar porque llevamos muchos años hablando de ello. Las obras del recrecimiento de Yesa están en marcha desde 2001. Ahora mismo superan el 80% de ejecución y los 240 millones de euros invertidos. Un proyecto que persigue multiplicar la actual capacidad del almacenamiento de los 447 hectómetros cúbicos actuales a más de 1.000, elevando la cota de llenado con una presa más grande. Hay que apuntar que este ha sido un proyecto muy cuestionado por cuestiones de seguridad, de estabilidad y que los trabajos en esta última ocasión se suspendieron en junio de 2023 para cambiar el proyecto. Y no es la primera vez. Así que, Ainara, vamos a recordar por qué está parado el proyecto de recrecimiento de Yesa. Por modificación en este caso, por modificaciones en los anteriores también. Prácticamente desde el principio. Desde que se inició la obra se han hecho 4 cambios sobre el proyecto original y esa es una de las razones de ese retraso. Las obras se suspendieron 12 meses ya al principio, entre el año 2002 y 2003. Otros 4 meses poco después, en el año 2004. 48 meses estuvieron paradas entre los años 2007 y 2011 y 21 meses con la última modificación. Esta, como dijo la ministra, se está tramitando. Se espera recibir el visto bueno del Consejo de Estado. La Confederación Hidrográfica del Ebro aspira a retomar los trabajos en el embalse este mismo año. Además, este último modificado está pendiente también de la reposición de la carretera A137 de Sigües. Dicho esto, ¿qué queda por hacer y qué plazos se marcan? La CHE, que lidera la construcción, está buscando, dice, una mejora en el aliviadero para aumentar la seguridad, además de otras cuestiones más técnicas, como por ejemplo, recuerda la Confederación, trabajos en el estribo derecho de la ladera derecha o el paso por la zona del Camino de Santiago y trabajos a realizar, como decíamos hace un momento, en el pueblo de Sigües como compensación o restitución territorial. El proyecto redactado para esta cuarta modificación tiene ya el visto bueno del Consejo de Obras Públicas desde finales del año 2024, hace escasamente 3 meses, y la Confederación, como he dicho antes, confía retomar los trabajos a lo largo de este 2025. Una vez se reanuden, dice la Confederación, si todo va bien, están previstos otros 54 meses de ejecución. Más de 4 años. Para terminar, y por recordar, ¿quién se beneficia del agua de Yesa? Quienes beben del agua para su consumo, por un lado, ciudadanos de la comarca de Sangüesa y otros territorios de Navarra, y también la ciudad de Zaragoza. Hay que recordar que el Ayuntamiento ha suministrado en el año 2024 un 91,3% de su agua de abastecimiento desde Yesa. Hay más, los agricultores de riego de cultivos en la comunidad de regantes de Bardenas. Pues a ellos los vamos a saludar a esta hora. José María Binue, presidente de los regantes del Canal de Bardenas. Buenos días. Buenos días. Decíamos, hoy empiezan la campaña de riegos, ¿verdad? Sí, la verdad que empezamos la campaña de riegos hoy, día 17 de marzo. Son las fechas habituales cuando la climatología nos ayuda en los meses de enero y febrero, marzo. La verdad que una campaña marcada con una situación favorable por el agua almacenada en Yesa, puesto que hemos tenido aportaciones importantes con respecto a la media histórica de los demás años, pero también tenemos que iniciarla con cierta cautela, puesto que la nieve acumulada en el Pirineo, en la zona donde nos aporta esa segunda reserva que nos permite terminar las campañas con normalidad, pues el nivel de nieve que teníamos la semana pasada, es muy bajo. Por lo tanto, pues bueno, aquí esperando que la climatología nos ayude en los meses de abril y mayo para que, en tanto y cuanto de lo que estaban hablando ahora, este retraso en las obras de Yesa,
pues la única forma que tenemos de que gestionarlo es con esta gestión, lo que hacen los agricultores de programar sus cultivos para, en función de los datos que se les va facilitando, vayan dotando sus cultivos de riego. Porque claro, nos dice que la climatología ayude, que ahora mismo IESA esté en datos muy muy buenos, a un volumen pues cercano al 100%, en torno al 80% creo que comentábamos. ¿No es suficiente en cualquier caso para decir que la campaña está garantizada a estas alturas? No, pues muy poco a poco, pues el canal de Bardenas es que sirve agua a 92.000 hectáreas. En Aragón y en Navarra muchas poblaciones, y en los últimos años, como bien se ha dicho ahora, a la ciudad de Zaragoza y su entorno. Por lo tanto, los usuarios del canal de Bardenas van aumentando y el agua almacenada sigue siendo la misma. Para nosotros es importantísimo que las obras del recrecimiento de IESA pues terminen cuanto antes, o se inicien otra vez, como bien han dicho ahora en estos momentos, se inicien cuanto antes. El recrecimiento de IESA es importante, y también destacar lo importante es que funcione y que pase cuanto antes, que para lo cual este año el sistema de Bardenas ha colaborado muchísimo, que pase cuanto antes las pruebas de carga y descarga al embalse de la Loteta, puesto que al final es ese embalse el que tiene que servir y garantizar el agua a la ciudad de Zaragoza y su entorno. Y eso habría que hacerlo, pues llenarlo en los meses de invierno, que es cuando el canal de Bardenas, pues bueno, le permite, va un poquito más sobrado para el llenado del embalse de la Loteta. Por lo tanto, importante el recrecimiento de IESA, importante también que por fin este año se va a lograr el llenado de la Loteta, que pase las pruebas de carga y descarga. Importante todo esto, y ya nos ha dejado claro por qué es urgente que se complete esta obra. Termino con una última pregunta. Hemos hablado de estos retrasos, hemos escuchado voces del Gobierno de Aragón, la ministra en su visita a Aragón. ¿A ustedes, a los regantes, de todo esto, qué información oficial les llega? Pues prácticamente la que ha dicho el Ministerio. Ha pasado ya el Consejo de Obras, y se está a expensas de que el Consejo de Estado pues lo apruebe y le dé el ok definitivo, que pase al Consejo de Ministros, y ya que eso signifique la finalización del recrecimiento de IESA, recordando que la parte más complicada del recrecimiento de IESA pues está prácticamente terminada, que quedan otras actuaciones alrededor de la obra, importantísimas también para su funcionamiento, pero que es lo que es la parte importante, la presa pues está terminada. Por lo tanto, a nosotros la información que nos llega es del Ministerio, que tiene que aprobar el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros. Esperemos que estos plazos que han dado en estos últimos días que se cumplan, y que este año pues pasen esos dos consejos. José María Vinué, esperamos que la campaña vaya lo mejor posible, que la climatología ayude, pero sobre todo que haya noticias pronto sobre estas obras, estos trabajos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Mónica, obras importantes para los agricultores, para los regantes, pero el dato es llamativo: más del 90% del agua que se suministra en la ciudad de Zaragoza ya es de IESA. Sí, lo que pasa es que estás hablando de unos niveles que probablemente sean mucho más bajos que lo que necesitan ellos para el riego. Desde luego. Entonces, claro, yo creo que en lo que es el suministro de agua, lo comentaban ahora, es vital la prueba de carga del embalse de la Loteta para garantizar ya que todo el suministro a Zaragoza va a llegar desde allí. Pero a mí lo que me llama muchísimo la atención es lo que está pasando con el recrecimiento de IESA, ¿no? Es que estamos hablando de una obra que empezó hace 24 años y que en el mejor de los casos estará lista en 2029. Explicaban también ahora que lo que es el grueso de la obra ya está ejecutado, pero también sabemos que años atrás ha habido ciertos titubeos también por motivos políticos. A ver, yo creo que en una obra de estas características, siempre que sea para mejorar la seguridad, es necesario esperar el tiempo que haga falta, pero a mí me parece que también esta es una obra que se ha utilizado en según qué momentos también para tratar de compensar y traer hacia los ecologistas, hacia los posicionamientos de los gobiernos, ¿no? Entonces yo creo que ahí también los que han salido perdiendo y ahora están las dudas son los regantes.
antes. Afortunadamente ahora mismo, por la campaña de lluvias, sí está el nivel de los embalses como tenía que estar, y vamos a ver si con estas últimas nevadas de esta última semana se puede compensar un poco lo que es la nieve, ¿no? Lo que va a garantizar que los embalses se vuelvan a llenar. Y sobre todo, pues vamos a esperar que los gobiernos no utilicen este tipo de infraestructuras también para hacer política, ¿no? Porque yo creo que también en buena parte el gran retraso que acumula ya el recrecimiento de Yesa no se debe solamente a las cuestiones de seguridad, sino que ha habido también ahí algún rifirrafe político que ha hecho que esto se haya ralentizado mucho más de lo que debería. Hablamos de Yesa, pero Mularroya también es otro caso que daría para un largo estudio. Jorge. Es difícil justificar un retraso de tantos años, ¿no? 24 años de obras, como dice Mónica, y ya no solo el 29, es que ya estamos hablando del horizonte 2030, después de la nueva información que hemos tenido, ya no solo del cuarto modificado, de la cuarta enmienda del proyecto, sino también porque hace falta llevar a cabo un proyecto de intervención en una de las laderas, la ladera derecha, según una información que publicó el Periódico de Aragón, lo cual hace atisbar un nuevo retraso en esta infraestructura clave para la regulación del agua en nuestra comunidad autónoma y en la cuenca del Ebro. Se convertiría en el segundo embalse más grande de toda la Confederación Hidrográfica, y yo creo que el Gobierno de Aragón tiene razón en que ha faltado transparencia por parte de la Confederación a la hora de comunicar, por lo menos al Gobierno de Aragón, pues el detalle, el momento en el que está y la situación. La realidad es que las obras están suspendidas. Yo creo que eso es innegable. El proyecto no se ha parado, pero las obras están suspendidas. Y es verdad que es un proyecto muy complejo, que ha levantado contestación social, que tiene afectados, de ahí la larga cifra de indemnizaciones que hay que pagar, que a algunos pueblos les perjudica y desde luego también beneficia a los regantes y beneficia a quienes vivimos en Zaragoza, que bien lo notamos en el agua del grifo, cómo ha cambiado absolutamente, ¿no?, la calidad de la misma y su sabor. Por lo tanto, hay que concitar muchas cuestiones técnicas, políticas. Puede que haya habido alguna cuestión política que también esté detrás del retraso, pero ante todo creo que el Gobierno de Aragón merece tener información de primera mano de en qué punto está el proyecto y conocer cuál es el horizonte real de que esta infraestructura, con todos sus modificados, se ponga en marcha de una vez. Y es verdad que no solo es Yesa, es que todas las obras hidráulicas van con retrasos y con cuestiones que es para hacérselo mirar. En cuanto a la campaña de riegos, bueno, afortunadamente hemos dejado atrás la sequía, ¿no?, al menos de manera temporal, porque está claro que volverá, y bueno, las nieves caídas en los últimos días y en este invierno pues hace, ¿no?, presagiar una buena campaña de riegos en todos los sistemas, o en la mayor parte de sistemas de riego de la comunidad. Yo rápidamente, porque no conocía mucho el tema, lo escuché ahora durante la entrevista, pero sí que me salen un par de dudas, ¿no? A veces esos retrasos, lo que les cuesta a las administraciones pensar en un sector como es el sector primario, que ha sido tan importante a lo largo de la historia para nuestro país, y que parece que desde hace unas décadas para acá nos hemos centralizado tanto en el turismo, en la industria también, pero hemos dejado muy de banda un sector que es primordial para la economía española y para, sobre todo, comunidades como Aragón. Y luego, escuchando a Jorge, la palabra confederación hidrográfica, de la que tanto hemos hablado en los últimos meses, lamentablemente por lo que pasó en Valencia, me hace llevar a la cabeza la idea de que alguna administración en algún momento en este país tendrá que poner un poco la lupa en las confederaciones hidrográficas, en el trabajo que hacen y en cómo se coordinan con todas las comunidades autónomas y con el gobierno en sí. Pero es decir, cómo se coordinan desde el territorio con las comunidades autónomas, porque lo que no puede ser es que, como vimos en Valencia con la Dana, y eso es un caso extremo y lamentable, pero como estamos viendo aquí con esta obra, exista una guerra política entre el gobierno y la Confederación. Hombre, son cuestiones, en mi opinión, bastante diferentes. Sí, pasó en la Dana por un lado. Pero es que, vamos, sí, digo, salvando las diferencias, pero es que las confederaciones hidrográficas estamos viendo cómo, y ahora pongo estos dos ejemplos porque ha salido, pero es que en otras comunidades las confederaciones hidrográficas tienen muchos problemas con sus administraciones autonómicas por falta de coordinación, por desidia prácticamente. Entonces, mucho tiempo no hemos hablado de las confederaciones hidrográficas. Cuando yo ni escuchaba de las confederaciones hidrográficas.
O en Madrid no escuchamos Hombre, en Madrid. Aquí en Aragón. En Creo que se escucha ni en Aragón hablamos mucho de la Confederación Hidrográfica por muchas razones, ¿no? Desde luego por los riegos, por las riadas del Ebro. Y las tormentas históricas como la del Barranco de la Muerte en el barrio de Parque Venecia. No y es una administración que juega un papel crucial y yo creo que hace algunas cosas las hace muy bien. El tema es que también se enfrenta a obras de gran complejidad y obras que a veces pues tienen problemas también sociales, ¿no? Por la contestación que levantan. Bueno, 9:23 minutos de la mañana, vamos a cerrar esta tertulia avanzando un poco la siguiente sección de este programa, Tertulia Deportiva, pero tenemos que analizar, o queremos analizar, la situación que atraviesa el Real Zaragoza después de perder un nuevo encuentro. El equipo queda al borde del descenso a la Primera Federación, a tan solo un punto, con 11 encuentros por delante para lograr la permanencia, y en lo que nos queremos fijar ahora es en la reestructuración de toda el área deportiva que ha desencadenado pues la situación vivida este fin de semana. Así que antes de entrar en lo más puramente deportivo, hemos invitado a Pepe Gorka que nos acompañe un ratito antes en esta tertulia. Pepe, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Esperanza? Muy buenas. Antes de nada, y para ponernos en contexto, foto fija, ¿cómo están ahora mismo las cosas en el club? Pues de momento no hay director deportivo, de hecho es lo que más va a tardar en cerrarse. Entrenador oficialmente tampoco, pero es cuestión de horas. De hecho se espera que a lo largo del día de hoy Gaby Fernández se haga oficial como sustituto de Miguel Ángel Ramírez. Recordemos que ayer eran despedidos tanto Juan Carlos Cordero como el que ha sido técnico en las 10 últimas jornadas de Liga por parte del Real Zaragoza, y la situación clasificatoria es la que ha desencadenado todo esto. El equipo solo suma un punto más que la zona de descenso, y es que ayer el Eldense empataba 2 y además ha ganado solo uno de los últimos 10 partidos de la etapa de Miguel Ángel Ramírez al frente del equipo aragonés. Es más, suma 7 jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Claro, esto tiene consecuencias en el plano más puramente deportivo, enseguida lo valoraremos, pero como club, como ciudad, como estructura económica, ¿qué podría llegar a suponer el descenso del Real Zaragoza? A ver, una tragedia, y hay cosas que son evidentes. No es lo mismo estar en una segunda división cuyos rivales son muchos de ellos ciudades importantes, y lo que ello también genera la ciudad en forma de desplazamientos de aficiones rivales, o simplemente por los ingresos de los derechos de televisión. Hay que recordar que es una de las fórmulas más recurrentes de los clubes ahora mismo para subsistir. Estos desaparecerían, no tendría nada que ver, porque la Liga de Fútbol Profesional y además ese fondo CVC, etcétera, etcétera, hecho porque los clubes tengan unos ingresos más elevados y la venta conjunta de los derechos televisivos. En Primera Federación esos registros son muy bajos. Esto además supone que tú ahora mismo también tengas obligaciones adquiridas, por lo que no vas a poder hacer frente a las mismas, o bien vas a tener que reformular muchos de los contratos de patrocinios, porque el producto evidentemente de segunda división y de la Liga de Fútbol Profesional no es el mismo que el que puedas vender a un patrocinador si estás en Primera Federación, y la repercusión disminuye. Además de lo que supone también, como decías, socialmente, en cuanto a las visitas que puedes traer de aficiones rivales, y también a la repercusión a nivel nacional que puede tener una categoría que a día de hoy la Primera Federación, pues más allá de, por ejemplo, televisiones autonómicas como podría ser Aragón TV, no tiene una plataforma para que se retransmitan los partidos más allá del streaming. Todo esto además con un nuevo estadio en construcción, que Así esto es. ya no lo hemos mencionado. En cualquier caso, y sobre la realidad del club en este momento, ¿se esperan más movimientos en las próximas horas? De momento no, la llegada de Gaby, y lo que quedará pendiente será la contratación de un director deportivo que no corre excesiva prisa. Quiero decir, no tiene como el entrenador que estar mañana dirigiendo la plantilla, pero se espera que a lo mejor en una semana, 10 días se pueda cerrar quién es el sustituto de Juan Carlos Cordero como máximo responsable deportivo de la entidad. Venga, pues enseguida ampliamos ya desde el punto de vista deportivo. Pepe, gracias. A ti. Situación del Real Zaragoza con repercusión deportiva, pero con situación económica también, Jorge. Catástrofe. Yo creo que esa es la cuestión, y el riesgo que ahora mismo corre el club es de catástrofe. Sería abandonar el fútbol profesional, un club histórico, y por supuesto que tiene consecuencias deportivas, pero las tiene económicas y las tiene mucha índole, y más teniendo en cuenta que la ciudad, su proyecto estrella del ayuntamiento es ahora mismo la nueva Romareda, ¿no? Bueno, yo creo que yo como zaragocista estoy cabreado, hastiado de tantos años en segunda. Ayer, ya me desquicié con ese resultado, con 4 goles de la Almería, 4-1, y lo que pasa es que no nos queda otra que no mirar atrás
encomendarnos a San Gavi y tratar de salvar como sea el permanecer al menos en segunda división, porque como digo, bajar de segunda división ya sería absolutamente algo catastrófico para la ciudad, para el club y desde luego para sus aficionados, sufridos aficionados. Sí, sobre todo también porque los aficionados, sobre todo la masa social, los socios, las cuotas que les puedes cobrar en Primera Federación no son las mismas que en Segunda División. También el número de entradas que vendes. Yo conozco muy bien el tema porque soy director de comunicación de un club en Primera Federación, lo que era Primera Regional, y hemos subido a la Primera División. Hice todo ese trayecto con el Girona Fútbol Club en los años 2010, 2011 y sé muy bien lo que significa. Entonces, para una ciudad como Zaragoza y los que somos futboleros, esto lo hemos visto con el Málaga, lo hemos visto con el Deportivo de La Coruña. El Deportivo le ha costado muchísimo volver a donde está ahora y ahí intentando hacer el ascenso de nueva primera. El Málaga también le ha costado muchísimo. Cuando bajas a una Primera Federación es muy difícil porque es muy difícil el playoff de ascenso, no porque el playoff de ascenso es muy difícil volver a subir en un tiempo rápido. Es decir, o haces un proyecto con inversión brutal la primera temporada, con jugadores que tengan un compromiso muy fuerte con el club y digan quiero estar en Zaragoza aunque esté en Primera Federación, lo que te supone pues no tener todo lo que supone la estructura profesional, o es muy difícil volver rápidamente a la liga profesional. Hombre, yo creo que si alguien puede solucionar estas situaciones es Gavi Fernández, ¿no? Ha sido capitán de Zaragoza. Yo creo que ya no solamente por su papel como entrenador, yo creo que esto tiene mucho que ver también con la psicología, y yo creo que una persona que quiera el club como lo quiere Gavi, yo creo que es una garantía para saber que va a poner todo lo que esté de su parte. Ahora solamente falta que los jugadores también pongan todo lo que puedan de la suya y mantener esta categoría. Sería una catástrofe, y más aún con la construcción del estadio en marcha. Es que hay que tener en cuenta que el club tiene que aportar el 25% de 160 millones de euros de aquí a los próximos años. Entonces vamos a cruzar todos los dedos y vamos a confiar también desde nuestro zaragocismo, ¿no? que sea posible remontar el vuelo. Va a ser muy, muy complicado. Veremos. 9:30 de la mañana, banda sonora, y escuchamos a los oyentes también sobre esto. Si encontrara silencio en mi ruido mental, dormiría 10 días y un año. Si avistara la causa de mi tempestad, me pondría a chillar como un gallo. Hoy hasta las moscas me pasan de largo. ¿Será que algo les huele mal? El griterío de mis pensamientos a toda velocidad, hasta los huevos de esperar un milagro. Cansado de no lo digo yo, lo dicen ellos. Mónica, ¿a quién escuchamos y por qué? Pues a ver, estamos escuchando a Leiva y a Rob Iniesta. La canción es Caída Libre, es la situación en la que está ahora mismo el Real Zaragoza. Y dentro de la canción dicen voy a dar la vuelta a nuestras sombras mientras busco el modo de remontar el vuelo. Vamos a ver si hay suerte, ¿no? Y el Real Zaragoza consigue remontar el vuelo. De probador, ya no me reconozco. Ainara. Eso esperan también los oyentes, los aficionados. Vamos a empezar escuchando la voz de Jonathan. Buenos días. En mi humilde opinión, como jugador nefasto de fútbol que soy, porque se me da mal o muy mal, yo diría que lo que hay que hacer es cambiar la plantilla de jugadores. O sea, el problema no es el entrenador, el problema es los jugadores. Aquí ya puedes traer a Cholo Simeone si quieres, que con los jugadores que tiene no va a conseguir nada. Nada, bajo mi punto de vista. Ojalá me equivoque, ojalá, pero es la opinión que tengo hoy por hoy. Hay más, ¿eh? Por ejemplo, dice Pilar que la solución para ella pasa por dejar de ser una filial del Atlético de Madrid, se hable claro y se tire de personal y jugadores de casa. Enhorabuena, dice a los juveniles, lo mejor de un mal año porque no veo solución. José Ramón, amigos, con lo del Real Zaragoza vamos a tener el mejor y más caro campo de fútbol de Primera Federación. No se merecen llevar el nombre de Zaragoza. Aquí un oyente muy enfadado. Habría que cambiar todo de arriba abajo. Un saludo. Termino con Pedro Martínez. Ay, dice Gavi puede asumir ese imprescindible liderazgo deportivo que consiga la actitud necesaria. La presencia de Cordero y el apoyo del consejero Aguilar lo frustró con Víctor Fernández. Veremos
A ver. Tiene luz de probador. Las mejores noticias en lo deportivo por la proyección yo creo que han sido la visita este fin de semana del Rey a la estación de Valdelinares, que nos ha dejado proyección y suavidad en la bajada, en las pistas, ¿no? Desde luego, sí. Sí, es así. Menudo fin de semana. Ahora enseguida profundizamos, ¿no, Jorge? Sí, ha sido la verdad es que intenso y bueno, la canción, la elección de esta canción, le felicito a Mónica porque creo que no es más apropiada y además es un tema muy recomendable. Venga, pues así nos despedimos. Mónica, Jorge, Joan, gracias y feliz lunes. Gracias, buen día. Voy a hacerme una foto en un fotomatón. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Y esto es título, esto es Copa de la Reina. Esto ya no se va a escapar. Esta semana arranca la fase final de la Copa de la Reina. Hay que meter uno, solo uno, Elena. El Casademont Zaragoza busca repetir la gesta del 2023. ¡Se acabó! ¡Somos campeonas! Vívelo con nosotros en la Marea Roja de Aragón Radio. Te esperamos. Indudablemente el equipo que más me marcó personalmente y me hizo crecer como persona fue el Zaragoza. Entonces lo he dicho muchas veces y lo digo ahora públicamente: si en algún momento puedo ayudar al Zaragoza, cualquiera de las funciones como sea, pues estaré dispuesto a ello. Tenemos 51 puntos, estamos en playoff. Nos hubiésemos dado con un canto de los dientes hace mucho tiempo, pero entiendo el disgusto de todo el mundo y esa pequeña decepción era importante. Siempre es importante sumar, lo teníamos muy cerca y en la situación también que estábamos con la cantidad de jugadores que tenemos, pues era complicado. Entramos ahora ya en lo más puramente deportivo con Pepe Borque, que nos sigue acompañando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas de nuevo. Y a Ricardo Cibera le damos también la bienvenida, seleccionador aragonés. Buenos días. Buenos días. Por decir algo, ¿no? Por decir algo, Esperanza. Sí, Venga, sí. Vamos a analizar el fin de semana en lo más puramente deportivo, con derrotas del Real Zaragoza, ya lo hemos dicho, pero también de la Sociedad Deportiva Huesca. La del conjunto zaragocista ha traído cambio de entrenador, despido de Miguel Ángel Ramírez y la llegada de Gavi, al que acabamos de escuchar, también la salida de Juan Carlos Cordero como director deportivo, pendientes de saber quién será su relevo. El equipo, el Zaragoza, suma un punto más que el descenso y lleva 7 jornadas sin ganar. ¿Esto es posible cambiar o no? Pues no queda otra. Es que tiene que serlo, ¿no? Si el equipo quiere conseguir la permanencia en segunda división, va a tener que revertir la situación. Es verdad que normalmente la llegada de un cuerpo técnico nuevo supone un cambio, un impulso, un remover un poco también el ánimo, el espíritu del vestuario. Esperemos que Gavi lo consiga. Es cierto además que hablamos de un exfutbolista que ha tenido experiencias de todo tipo y que ya sabe también lo que significa pelear, en este caso por la permanencia en primera división con la camiseta del Real Zaragoza, y que conoce el contexto. Así que lo que hace falta es que el próximo lunes ante el Córdoba llegue la primera victoria, que comience con buen pie, que se haga bueno ese dicho de entrenador nuevo, victoria segura, y el Real Zaragoza pues se mantenga fuera de las posiciones de descenso y poco a poco vaya cogiendo aire. Claro, os he dicho que con Miguel Ángel Ramírez lo de entrenador nuevo, victoria no se ha cumplido. Hubo 1 de 10 ante el Málaga. No se ha cumplido. Y la trayectoria del Zaragoza, antes lo hablábamos, ¿no? 2 victorias de los últimos 19 jornadas. Habla bien a las claras de lo que ha sido la debacle de este equipo, ¿no? En lo deportivo e incluso en lo institucional, ¿no? Con los últimos ceses, pues como comentáis, de Cordero y de Ramírez, ¿no?
Creo que hay que confiar plenamente y apoyar y ayudar a Gavi y a su equipo de trabajo desde el minuto cero. Esa distancia entre afición y sobre todo equipo que se vio reflejada también en ese regreso, ¿no? en el aeropuerto. Todos tenemos que remar en una misma dirección. Gavi, como comentaba Pepe, pues evidentemente sabe como jugador la situación en la que está el club. Él ha sido también capitán de este equipo y sobre todo lo que siempre se echa de menos y que tendría que salir ya a flote son referencias dentro del equipo, referencias dentro del bloque de jugadores y referencias también en el banquillo, ¿no? Y yo creo que Gavi pues puede afinar, sobre todo en estas circunstancias que estamos comentando. El reto no es pequeño para él. No, desde luego que no. Es verdad que ya adquirió, no tiene nada que ver porque es un filial, porque es una categoría menor, pero ya adquirió también una situación compleja el filial del Getafe, se hizo cargo con el equipo en descenso, logró salvar la categoría y además ahora es cuarto clasificado en posiciones de playoff de ascenso a Primera Federación. Insisto, no tiene nada que ver, pero no deja de ser también una situación en su momento compleja. Gavi, desde luego que lo primero que va a intentar, porque es conocedor también de lo que es Zaragoza y de lo que es este contexto, que todo el mundo reme en la misma dirección. Y es que ahora mismo, por encima de filias y fobias, tiene que estar el Real Zaragoza. Tiene que estar siempre, pero en una situación tan crítica todavía más, porque cualquier punto que pueda servir como ayuda para lograr el objetivo final, pues evita todo lo que hablábamos hace 20 minutos, ¿no? Que un posible descenso a Primera Federación ya no solo es la desgracia deportiva, que sería una tragedia, sino también lo que conlleva a todos los niveles. Eso es, a todos los niveles e incluso a estratos de lo que es la sociedad aragonesa. Claro, pero cambio de entrenador, pero la plantilla sigue siendo la misma. ¿Hay margen de sacar más jugo a esta plantilla, Richie, para, no sé, cambiar las cosas, cambiar los resultados, cambiar las dinámicas, las sensaciones en el campo? Desde luego, yo creo que sí. Hay 11 jornadas por delante, evidentemente el tiempo apremia, pero sí que es cierto que estamos viviendo ahora. Hay que cambiar evidentemente toda esa mentalidad, que no es fácil, cambiar objetivos a medio y largo plazo. El objetivo es una supervivencia máxima en la categoría, alcanzar la puntuación o los puntos necesarios para sobrevivir, para permanecer un año más en el fútbol profesional con el Real Zaragoza, y en ese sentido no hacer cábalas, ¿no? Afrontaríamos esta situación, como digo, límite, con una situación de semana a semana, ¿no? La incorporación, si se da y si se confirma de Gavi ya desde mañana mismo, la mirada puesta o ese punto de vista en el partido en Córdoba que cae el lunes, lo cual también facilita, si cabe, un día más de trabajo para afrontar ese partido como una auténtica final, y yo creo que ese partido contra el Córdoba nos va a marcar el devenir en la competición. De momento la plantilla ha demostrado en la primera vuelta tener herramientas, sobre todo en el último tercio de campo. Esperemos que se sigan utilizando, sobre todo esos jugadores que han mostrado tener gol, que ha sido una de las cosas que ha caracterizado este Real Zaragoza, y que se cierre la portería de, sea Femenías, Pusán o el que decida Gavi poner. Y como todos los lunes también, viene por aquí desde su tribuna Fernando Ramos. ¿Qué tal, Fer? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ha pasado solamente un fin de semana, pero parece que en el Real Zaragoza ha pasado todo un año. Nuevo entrenador para el conjunto zaragocista después del desastre de este fin de semana en Almería, y nuevo director deportivo que, eso sí, no será anunciado tan pronto como lo va a ser el entrenador. Gavi Fernández va a ser el técnico que dirija al Real Zaragoza, al menos durante estos últimos partidos que restan hasta el final de temporada, con el objetivo de conseguir la permanencia. Personalmente creo que es un tipo valiente, que coge un toro importante como es el salvar al Zaragoza en una situación dramática. Está a un punto solamente de los puestos de descenso, y luego también pues es un hombre que conoce bien la casa y que ha sido capitán del Real Zaragoza, además de ser un hombre importante en otros clubes como el Atlético de Madrid. Veremos cómo le sale al Real Zaragoza la historia, porque tiene que salirle bien, no hay otra, ganar o ganar, mantenerse o mantenerse, algo que también está pensando la Sociedad Deportiva Huesca de cara a sus próximos partidos, porque ayer volvió a pifiarla, volvió a perder, segunda derrota consecutiva del conjunto de Hidalgo, que no le saca de los puestos de promoción, pero que sí que le manda un mensaje muy claro para las próximas jornadas. Si quiere mantenerse arriba, tiene que volver a ganar. Un fin de semana, de nuevo, con 2 derrotas para los nuestros, que nos ha dejado una jornada complicada para ambos. Veremos si mejora. Buenos días.
Buenos días, Fer. Ya nos lo adelanta también. Qué derrota del Huesca, 14 jornadas sin perder y ahora 2 derrotas consecutivas. ¿Y esto por qué? Pues porque es fútbol y porque todo había salido bien durante mucho tiempo y ahora parece que incluso algún detalle cuando mereces otra cosa ha salido mal. Es verdad que Levante es uno de los equipos más en forma del campeonato, que la Sociedad Deportiva Huesca además tiene una explicación y creo que en eso estará Richie de acuerdo. Lo que le ha pasado en estos 2 últimos partidos es la pérdida de futbolistas fundamentales para Antonio Hidalgo, especialmente Óscar Sielva. Cuando Sielva está en el campo, la Sociedad Deportiva Huesca es completamente diferente a cuando no lo está. Es verdad que ayer estuvo más cerca de poderlo suplir de lo que sucedió en Tenerife, pero son bajas muy importantes, sobre todo para una plantilla que es una de las más modestas en cuanto a presupuesto de la categoría. Sí, las bajas, como comentas, han sido yo creo que significativas, ¿no? Para estos 2 encuentros en los que la Sociedad Deportiva Huesca no ha podido encontrar la victoria. Esa transformación, sobre todo en el centro del campo y en la parte de arriba, ha modificado lo que sería la estructura más tradicional de Hidalgo, y que además yo creo que por donde más y mejor se caracterizaba la Sociedad Deportiva Huesca, que era la solvencia defensiva, pues en estos 2 últimos partidos pues ha sido un poco el talón de Aquiles, ¿no? Ahí en ese sentido donde más ha flaqueado y sobre todo de la manera más cruel, ¿no? Ese primer gol con polémica, con ese acompañamiento de la mano del jugador del Levante que pudo haberse también anulado, la polémica de Hidalgo en referencia sobre todo a esta situación. El equipo compitió bien, pero sí que es cierto que flaqueó en los aspectos más característicos de la Sociedad Deportiva Huesca, que era la solvencia defensiva. Pues veremos, a ver la semana que viene qué pasa en la visita al Eibar. Pepe Borque, Ricardo Civera, espero que la semana que viene ya con Javier de Sol aquí contéis todos buenas noticias. Esperemos. Bueno, el lunes estaremos de previa del Real Zaragoza, estaremos todavía peor, con más nervios. Bueno, pues los contaremos también aquí. Gracias a los dos. A ti. Muchas gracias. Vamos a ver si le quitamos esa cara de tristeza, Ángel Ladiego, economista, presidente de la Asociación de Empresarios de Plaza. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Que venimos a contar buenas noticias sí, nosotros? Sin duda, porque si es de deporte... Ninguna. Salvo que el baloncesto, evidentemente. Bueno, eso claro, sí que es cierto, eso sí que es cierto. Venimos a recordar, oyentes, que hoy estaban previstos paros en un sector importante en las comunicaciones. El taxi se iba a movilizar esta mañana, iba a haber paros, no va a ser así, porque hay compromiso del Gobierno de Aragón de poner la lupa en las VTCs. Eso sí, hay una manifestación que se mantiene para el día 27. Y Ángel, hemos pensado en recordar, en buscar, en que nos cuentes qué números maneja este sector en Aragón, el del taxi. Pues maneja unos números francamente interesantes, porque para que nos hagamos una idea, aquí en Aragón actualmente se cuentan con 1.777 licencias de taxi. Es cierto que todas ellas en Zaragoza. Ocupamos el 5º puesto de ciudades de España, detrás de las Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, y en concreto, bueno, es un sector que en principio no muy rápidamente, pero sigue creciendo, no seguramente al ritmo que lo comentamos ahora, Esperanza, de los vehículos VTC, ¿eh? Claro, porque Uber, Cabify, Bolt, hablamos de estas compañías que aparecieron en el tablero. ¿Cuándo? Pues mira, aparecen concretamente en el año 2009 en San Francisco, en Estados Unidos. Estas cosas normalmente siempre aparecen en Estados Unidos. En el año empezaron a operar concretamente Uber en el año 2010. En el año 2011-12 llegan a Europa, y en Zaragoza comenzamos con este tipo de vehículos en el año 2016, concretamente con Cabify, que sigue siendo la primera compañía a nivel de propiamente local. Las cifras que mueven son francamente interesantes. Para que nos hagamos una idea, Uber a nivel mundial facturó en el año 23 31.000 millones de dólares. Cabify en España facturó el año 23 830 millones, que no es lo otro, pero no está nada mal. Y para que nos hagamos una idea, 50 millones de viajes hicieron este tipo de vehículos en el año 2022. O sea, hablamos de magnitudes ciertamente importantes. Claro, los taxistas denuncian que los VTC están ejerciendo una competencia desleal. ¿Por qué? Yo creo que tienen bastante razón, ¿eh? Hay diferencias normativas y operativas entre ambos sectores que habría que desde luego regular y tenerlas en consideración. Fundamentalmente licencias. Las licencias en los taxis, como ya sabemos, se otorgan o bien por concurso público, el Ayuntamiento de Zaragoza en este caso, o bien por compra a un particular, si no hay licencias suficientes en el Ayuntamiento y hay un particular que está dispuesto a vender la licencia. Para que nos hagamos una idea, los precios de una compra de una licencia estarían aproximadamente
importe de la adquisición entre 30 y 100.000 euros. Aproximadamente en Zaragoza, según las cooperativas de taxi, el precio normal estaría alrededor de los 60.000 euros. Es decir, un desembolso ciertamente importante. Otro condicionamiento de los taxis, los descansos. Ahora veremos en todos los taxis de Zaragoza una letrita detrás, en el cristal trasero, que el día de descanso que ese taxi no puede circular, y los fines de semana son alternos, los pares trabajan unos y los impares trabajan otros, ¿no? Si unimos los gastos, estamos hablando de unos gastos mensuales que estarían en 1.600, 1.700 euros, hacen que sea un tema suficientemente denso, sobre todo hablando de las VTCs. Las VTCs obtienen las licencias de una forma, ha sido clásico, mucho más fácil, mucho más baratas, y luego a nivel de precios, que creo que es la gran diferencia, Esperanza, con las famosas tarifas dinámicas. Los taxis, los precios de sus tarifas vienen establecidos por el ayuntamiento, por precio por kilómetro me refiero, mientras que los VTCs operan con lo que se llama tarifas dinámicas, dependiendo de la demanda. Es decir, un viaje puede ser muy, muy barato, pero dependiendo de la demanda que haya, imagínate un día de fútbol que hay muchísima demanda, y bueno, pues automáticamente el precio se puede llegar a multiplicar por 2. Es decir, tienen capacidad de jugar con sus precios, cosa que un taxi normal no. Si le añadimos condiciones laborales no especialmente aceptables en los temas de VTCs en relación a taxis, junto con la tributación, efectivamente hay diferencias. La licencia, nos decías, la de taxi, unos 60.000 euros más o menos. ¿Nos sabrías decir, Ángel, en cuánto estaría una licencia de un Uber, de un Cabify? ¿Eso está claro? No está claro. Ese es el tema. No hay una normativa que lo regule. Es un poquitín ya dependiendo de las condiciones que Uber y Cabify puedan establecer, ¿no? Y ahí radica gran parte de la diferencia, ¿no? A partir de ahí, bueno, si hablamos luego del tipo de flota y demás, automáticamente las diferencias hoy por hoy son ostensibles, ¿eh? Hablas de las flotas, decimos que el parque automovilístico está muy envejecido en general. Correcto. Pero los taxis o los VTC sobre todo son coches muy modernos. Muy nuevos. ¿Y esto tiene una explicación? Sí, sin duda. Los taxis, por ejemplo, en las ciudades normales, tipo Zaragoza, por ley, no pueden pasar de una antigüedad de entre 8 y 10 años. A partir de ahí hay que renovarlos, pero es que los VTCs, la media de vigencia de sus vehículos está en aproximadamente 4 o 5 años. ¿Por qué? Pues porque tienen que dar una imagen premium, de calidad, y automáticamente la renovación. Los taxis, además, clásicos, han incorporado las técnicas eléctricas e híbridas, con lo cual, bueno, por el tema del usuario, evidentemente, y por reducción de costes. En definitiva, la propia dinámica, la imagen, les está obligando a renovar los vehículos. Sí que es cierto que además los VTCs, que operan con fórmulas más flexibles, rentings, leasing, lo tienen más fácil que los taxistas, que tienen que amortizar lo que hemos dicho, la licencia y demás, con lo cual se van un poquitín más en plazo. Ahora el Gobierno de Aragón se compromete a revisar quién trabaja o no sin licencia, a multar, a revisar si se está trabajando en zonas autorizadas o no. ¿Tú crees que estas medidas, Ángel, van a ser suficientes? Yo siempre he sido partidario que la coacción, primero yo prefiero la convicción. Creo que es mejor la convicción, y si no llega la convicción hablaremos de coacción, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es que se cumpla la normativa. Para que nos hagamos una idea rápidamente, Esperanza, es que la normativa en España regula en Zaragoza que hay la obligatoriedad de cada 30 taxis un vehículo VTC, y hoy por hoy no se está cumpliendo. Este era el motivo fundamental de la huelga que se ha desconvocado, regular a aquellos que circulan sin el permiso correspondiente, ¿no? Es imparable el fenómeno de las VTCs. En el año 19 había 14.000 licencias, ahora mismo hay 20.000. Están creciendo de una forma importante, un 7,4 de media al año, mientras que los taxis crecen un 2,3. Es decir, en Madrid hoy por hoy hay 2 taxis por cada VTC, un vehículo de turismo con conductor, y en Barcelona 4,8. Hemos hablado de 30 la normativa. En definitiva, que se cumpla la ley y que de alguna manera, bueno, una regulación un poquitín más estricta, ¿no? Sobre todo para los VTCs. ¿Tú crees, con la bola de cristal en la mano, que la convivencia va a ser posible? Yo creo que sí, no hay más remedio. Deberíamos buscar más la colaboración, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, pues buscando plataformas comunes donde el usuario pueda acudir y que elija lo que más le convenga, o integrar a los taxis en plataformas ya como pueden ser de Uber, Cabify. De hecho, en Zaragoza ya se hace, se habla de entre unos 10-12 vehículos que ya lo utilizan. Desde luego, todo lo que sea cooperar en lugar de competencia destructiva que se comenta, ¿no? Mejor cooperación. Pues lo seguiremos contando. Ángela, Diego, gracias y buenos días. A vosotros, gracias, Esperanza. El contrainformativo con Juan Luis Saldaña. Y algo que celebrar, buenas noticias que me alegren la vida, un colocón de energía positiva, buenas noticias y algo de felicidad. El fucking boss me ha contagiado, ahora soy yo el contrainformativo con Juan Luis Saldaña. Buenos días. Ahí estamos, cruzando el Ebro no se veía el agua. ¿No? No. Y es lo que hay niebla, pero el contrainformativo trae la luz
y trae la esperanza. Trae la primavera que ya hace falta. La esperanza la trae la radio a las 7 de la mañana. Pero bueno, es verdad, a las 7, ¿verdad? Que tarde os levantáis, tenéis que empezar antes. Si estoy a la si yo te contara. Venga, a ver, ¿qué nos hemos dejado de contar hoy? Vamos a hablar de gatos con privilegio. Una gata recibe un cheque con billetes ilimitados para ir en el metro después de pirarse 27 kilómetros ella sola. Se fugó en Inglaterra, se fue desde Surrey hasta la estación de London, en la estación Waterloo en Inglaterra, y se pegó 27 kilómetros ella sola con sus transbordos y tal. Entonces el dueño la localizó, la encontraron y la compañía, ni corta ni perezosa, ha decidido hacerle una tarjeta de por vida, que la ha llamado Cat2Go. Y entonces se la van a dar... ¿Por lista? Sí, por lista. Se la van a dar de gratis esta semana y el dueño tiene que ir ahí a recibirla. Entonces con la tarjeta, si la canjea, puede utilizar ya el metro todo el resto de su vida gatuna. Muy bien. Bien, ¿no? Está bien. Escucha, ¿y hay privilegios para los gatos? Pasa? No, los humanos nos hubieran caneado. Si claro. te fugas de casa siendo menor, te hubieran mal rollo. Siendo jubileta, mal rollo también. El hombre es más sospechoso. ¿En qué momento somos más sospechosos que los gatos? Hombre, es que un gatico. Y mira que los gaticos tienen su lado oscuro. Ahí le has dado. Tienen su lado oscuro. Pero es que yo creo que el gato... No se atreven con ellos, esa es la explicación. Sí, están dominando el mundo, es lo que aquí queríamos llegar. El gato yo creo que tiene ese rollo independiente que al ser humano les seduce y que hasta nos identificamos un poco con ellos y entonces les dejamos hacer. Como aquel gato de Vermont que ya salió en el contrainformativo al que le dieron el doctorado honoris causa. En fin, que... Y los ingleses también son muy de estas cosas. El oso Paddington ese que yo no soporto, que ahora tiene una película que no le dimos una bofetada a tiempo, pues sí. Entonces ese tipo de osos así humanizables que son retrasados, entonces a los ingleses les encanta. Total, que bueno, pues nada, si eres gato ya sabes que tienes ciertos privilegios, aprovechalos, yo creo que ya lo saben. Oye, yo creo que el siguiente titular sí que lo tendríamos que haber contado, que está la cosa sanitaria un poco... Si es que creéis, traigo trenes, traigo médicos, ¿qué os creéis? ¿Que esto es casualidad? Vamos a hablar de doctores. Un médico en la sala, médicos por holograma en algunos lugares que están ya tratando... los médicos se tienen que mover mucho en Estados Unidos, en algunas zonas de Tennessee, Mississippi y Arkansas se tienen que mover tanto que han decidido, sobre todo a los pacientes que requieren mucha atención, como los pacientes de cáncer en momentos avanzados, hacerlo por holograma. ¿Y cómo es el holograma? He visto las imágenes. Se parece mucho a una máquina de café gigante, a una máquina de refrescos y el médico está dentro y se le ve dentro de la máquina como en 3D. Se le ve que se levanta, tal. Para el médico malo porque le ves todo. No te puedes estar de cintura para arriba como hacíamos en la pandemia y con pijama para abajo. Se te ve entero, entonces bueno, pero... Es que holograma entero, holograma medio... Claro, no. Entonces estás como metido en una caja de zapatos gigante y el paciente está fuera. Entonces el paciente dice, pues me duele aquí, me duele. Y el médico, la verdad es que sí que se le ve más proactivo, más participativo, se levanta, habla. Pero lo de auscultar, tocar, eso no se puede. Nada. Claro. Lo de tocar no lo trabajan. Pero visto lo visto y lo que vimos ayer, manifestación con ataúd incluida, se podía empezar a trabajar en Aragón. Holograma y ya está. Incluso yo he recetado, esto es un día lo confesaré, hoy solamente soy el titular. Yo he recetado, me brindo como médico de garrafón. Venga, habrá que trabajar lo de la cobertura para que se vea el holograma. Ah, eso también sí. Pero bueno. Eso también es verdad. Bueno, con tanto centro de datos y tal, yo creo que al final igual sí habrá que echar llega, cable, ¿no? y acabará llegando. Venga, la última. La última, venga, vamos, va. Esta es muy buena, al abuelo con pistolas de agua. Los suizos son gente neutral y estricta, por definición, y un político, concejal de la ciudad de Bax, en Suiza, le han pillado en un aeropuerto con 2 pistolicas de agua de color rosa para los ahijados. Pues la ley suiza dice que se pueden confundir en el escáner y que tiene que pagar un multón. Le han clavado ya $7.390 por la broma y el tipo los ha pagado para no tener problemas. Y digo, pero a ver...
señores suizos, que son pistolas de agua, que son rosas, que son un juguete que no nada. sé, nada. No en el hay escáner no hay color que valga. Sí, es verdad, el escáner no hay color, eran estas así como las de las películas y bien bonitas. Yo soy muy de pistolas de agua, las trabajo mucho y, hombre, yo creo que hay que saber diferenciar. Pero bueno, sí, espero que no nos llegue esta fiebre porque... Esperemos que no. Sí, ya nos quitaron los cigarros de chocolate, que también eran muy de cigarros de chocolate. Tienes unas filias muy raras. Óscar Vegas, buenos días. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Cómo empezáis la semana en la Cadiera? Vamos a recibir a Arcadio Blasco, delegado de la MT en Aragón, para hablar de las 2 borrascas de gran impacto que pasan estos días por la comunidad. Rafael Rojas nos presenta Dónde está Marcelo, que es la primera novela basada en la historia del Real Zaragoza y que tiene como protagonista al mítico Marcelino, y como cada 2 lunes, esto te va a encantar, Esperanza, tenemos ya sabes qué, ¿no? ¡Gandules! Y Sintrom, brackets y Sintrom. A ver qué tal sale el experimento de guión con inteligencia artificial que han preparado para esta mañana. Venga, pues os escuchamos ya mismo en la Cadiera. Óscar, buena mañana. Gracias. Qué contenta se pone, es una maravilla. Me encanta. Juan Luis Saldaña, Ainara Guerri. Hasta mañana. Buen día. Oyentes.